Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Dar un paso atrás. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 4. A la mañana siguiente amaneció brillante y temprano cuando Harry salió del castillo para completar su carrera matutina alrededor del lago, un lugar que aún no había visitado desde su llegada a Hogwarts. Más que nada, quería algo de aire fresco y aclarar su cabeza antes de acercarse al día, sabiendo que necesitaba pensar lo más claramente posible, particularmente cuando se trataba de reunirse con Bellatrix más tarde para completar el trabajo asignado para defensa contra la oscuridad. Letras. Llegó al dormitorio un rato después, contento de haber decidido salir a correr y completar su hechizo más tarde en el día. Él solo tenía pociones para ir después de todo. Había decidido que, a pesar de lo difícil que pudiera ser, le daría a la niña el beneficio de la duda, la misma cortesía que le había otorgado a Peter, aunque sabía que sería muy difícil. Se había preparado durante meses para poder enfrentar a la rata y apenas tenía un día de aviso para llegar a un acuerdo con la situación de Bellatrix, algo que sabía que debería haberse preparado, por si acaso. Salió de la ducha para ser recibido por el resto de sus compañeros de dormitorio que estaban tan entusiasmados como él por sus alianzas, excepto, por supuesto, por James y Remus, que habían estado juntos. En serio, apuesto a que McKinnon lo arregló de alguna manera para que me quedara atrapado con ella, gruñó Sirius. Por Merlín, Canuto, ¿podrías callarte?, suspiró James. Es todo de lo que has hablado desde ayer, todos sabemos que estás realmente feliz por eso, así que ¿por qué no sacas tu plantilla de victoria y sigues adelante?, sugirió exasperadamente. Sirius frunció el ceño al chico y le lanzó la almohada. Si alguien tiene motivos para quejarse es Harry, interrumpió Remus con simpatía. Cierto, concedió Sirius con un firme asentimiento. Y Peter, señaló James. Peter sacudió la cabeza. Augustus y yo crecimos juntos, no será un gran problema, se encogió de hombros el niño más pequeño. Nunca mencionaste eso, respondió Sirius con el ceño fruncido. No hemos sido amigos desde que éramos pequeños, explicó Peter. Pero al menos podremos tolerarnos mutuamente, es Harry el que debe tener cuidado, aconsejó. Sí, simplemente no le des la espalda y sal de allí lo más rápido posible, sugirió Sirius. Créeme, ella te maldecirá sin razón, advirtió. Harry negó con la cabeza. Lo manejaré, suspiró. Y es solo hasta Navidad, les recordó. Gracias a Merlín, murmuró Sirius. El niño se dirige a desayunar donde Lily, Alice y Marlene se les unieron, para molestia de Sirius. ¿No es tan malo que ya tenga que pasar más tiempo contigo?, preguntó mientras la niña se sentaba. Oh, deja de fingir que estás molesto, Sirius, reprendió Marlene. Lily quería hablar con Harry sobre algo, agregó. ¿Qué puedo hacer por ti?, Harry preguntó con curiosidad. Bueno, el profesor Flitwick me pidió que te diera esto, comenzó, entregándole un pequeño libro de cuero. Dijo que ayudará a controlar tu poder un poco más, explicó. Harry, agradecido, tomó el libro. Él había estado tratando de encontrar el texto por algún tiempo, pero era bastante raro. Gracias, creo que necesito esto, se rió entre dientes. Lily solo asintió y le dirigió una cálida sonrisa. También quería preguntarte qué sabes sobre el encanto Fidelius, dijo inquisitivamente. Estoy tratando de investigarlo, pero casi no hay nada en la biblioteca además de lo que hace, suspiró. ¿Quieres el hechizo en sí y sus orígenes?, preguntó Harry. ¿Puedes conseguirlos?, ella preguntó emocionada. Puedo escribirlos por ti, se encogió de hombros en respuesta. Tenía el hechizo en uno de los libros que había liberado de la sala de requisitos, pero era en gran parte un libro sobre encantos de protección muy ofensivos y no exactamente escrito con intención amigable en mente. Ciertamente no es un libro que debería tener o prestarle a un compañero de estudios. ¿Tú lo sabes?, ella pidió, sus cejas levantadas. Lo escribiré para ti más tarde, pero no intentes lanzarlo, sé que eres una bruja talentosa, pero debes ser más que excepcionalmente poderoso para hacerlo, la gente ha muerto tratando de realizarlo, advirtió. La chica chilló de alegría y lo abrazó, casi exprimiéndole el aire en el proceso.
Harry tragó profundamente al recibir el primer abrazo de su madre que recordaba y se deleitaba con el sentimiento, simplemente tratando de absorber tanto el recuerdo como el sentimiento para poder volver a visitarlo a voluntad. Prometo que no intentaré lanzarlo, el profesor Flitwick me dio la misma advertencia, explicó. Harry solo asintió y volvió a comer sus huevos. Harry. Peter llamó. ¿Qué planeas hacer después de Hogwarts? Preguntó. Todos lo miraron, claramente ansiosos por escuchar su respuesta. No estoy planeando nada hasta que termine la guerra, respondió simplemente. Deberías unirte a los Aurores con Sirius y conmigo, recomendó James. Harry negó con la cabeza. Lo pensé antes pero ahora no estoy interesado, respondió. ¿Qué planeas hacer, Peter? Él cuestionó. Quiero ser un pionero, respondió el niño con una amplia sonrisa. Entonces, ¿tu poción es tu favorita? Harry preguntó más, un poco sorprendido por su ambición. El chico solo asintió y siguió sonriendo. ¿Remus? Preguntó Harry. El hombre lobo frunció el ceño al pensar. Tal vez un mago se encogió de hombros. Puedo trabajar para mí y tú puedes hacer una buena cantidad de oro, explicó. Harry estuvo de acuerdo en que el chico se adaptaría a esa profesión, ciertamente tenía el talento suficiente para hacerlo. Solo esperaba que le fuera bien esta vez, ya que su vida no había sido tan amable con él cuando Harry lo conoció como profesor de defensa. Vamos, James suspiró. Pociones. El grupo se dirigió a las mazmorras donde Harry podría experimentar su primera clase de Hogwarts sin que Snape le enseñara, algo que ansiaba mucho. Croaker mismo había enseñado a Harry en el tema, y aunque no era su tema favorito de ninguna manera, todavía lo encontraba mucho más agradable que nunca bajo la dirección de su antiguo instructor. Entraron en la sala y Harry se alegró de ver que compartían la clase con los estudiantes de Hufflepuff. El muy rotundo profesor Slughorn los estaba esperando, su bigote y su barriga excesivamente grandes temblaban de emoción mientras estaba de pie al frente de la sala con varios calderos burbujeando alegremente a su alrededor. Ven ahora, reúnete, instruyó. Vamos a ver varias pociones hoy y preparar una de las mezclas más simples que estudiaremos este año para instalarnos, anunció jovialmente. La clase se reunió alrededor del hombre y Harry vio por primera vez los calderos. Inmediatamente reconoció el contenido de cada uno de los que Croaker le había perforado sus propiedades, quien había insistido en que aprendiera a reconocer las pociones que podrían comprometerlo de alguna manera. Ahora, ¿quién puede identificar esto? Preguntó Slughorn, señalando un líquido completamente transparente. Lily levantó la mano de inmediato. Ah, señorita Evans, debería haberlo sabido, dijo Slughorn con un movimiento de cabeza, haciendo que sus excesivamente pronunciadas mejillas se agitaran cómicamente. Veritas ser un señor, respondió Lily con conocimiento. Muy bien, 5 puntos para Gryffindor, elogió el hombre. ¿Y esto? Preguntó, señalando la sustancia parecida al lodo en el próximo caldero. Señor Pettigrew. Poción multijugos, respondió Peter con confianza. De hecho lo es, toma 5 puntos, joven, ofreció Slughorn. ¿Y qué hay de esto? Preguntó, señalando una mezcla rosa translúcida con un brillo brillante descansando en la parte superior. Señor Potter, imploró el hombre, mirando a Harry. Amortentía, respondió Harry a sabiendas. Slughorn sonrió. La poción de amor más poderosa conocida por el hombre, declaró simplemente. El olor de la poción depende de qué es lo que nos atrae, explicó. Yo mismo huelo a piña, gamuza y menta, les informó. ¿A qué huele, señor Potter? Él preguntó. Harry sonrió de lado. La verdad era que realmente no reconocía nada de lo que estaba oliendo. Estaba seguro de que había algún tipo de baya, pero no era una que fuera particularmente dulce, tenía un aroma más almizclado. Eso es bastante personal, ¿no le parece, señor? Preguntó con una sonrisa. Casi tan personal como preguntar por la varita de otro, señaló. Oh, touché, joven, respondió Slughorn con buen humor. Toma 5 puntos para ti, terminó con una sonrisa. ¿Qué hay de ese señor? Preguntó Marlene, señalando el caldero más pequeño que contenía un líquido dorado que se arremolinaba en su interior. Oh, de hecho, señorita McKinnon, exclamó. ¿Alguien puede explicar esto? Preguntó con curiosidad. Al ver que nadie más iba a levantar la mano, Harry lo hizo e inmediatamente Slughorn le indicó que continuara. Es Felix Felicis, suerte líquida, les informó.
Una de las pociones más difíciles de elaborar y altamente tóxica, explicó. Bien, señor Potter, tome otros 10 puntos. Slughorn alabó nuevamente con otra sonrisa. Ahora, por lo general, ofrecería un vial de esto como premio a la mejor poción preparada de la lección, pero recientemente se ha colocado en la lista restringida, así que ya no puedo, suspiró. Sin embargo, prepararemos el Draft of the Living Dead y tengamos mucho cuidado, es una mezcla muy volátil, advirtió. Harry se puso a trabajar en su poción y la preparó de la manera en que Croaker le había enseñado, siguiendo las instrucciones que el hombre le había proporcionado personalmente y logrando la mejor poción que había preparado en clase. Al final de la sesión, Lily y Peter habían dado un sobresaliente por sus esfuerzos, aunque Harry pudo ver que las pociones de los otros dos eran ciertamente mejores que las suyas. Simplemente estaba contento de poder hacerlo también en un tema en el que previamente había sido bastante abismal, incluso si la razón era la constante crítica de Snape y la interferencia de los estudiantes de Slytherin de su tiempo. Después de que las pociones habían terminado, todos los merodeadores tenían otras lecciones que atender, por lo que Harry optó por completar el resto de su entrenamiento mientras tenía tiempo. Decidió que trabajaría más en controlar el poder de sus hechizos usando el libro que Flitwick le había dado. Sabía que estaba desperdiciando poder a veces y, aunque nunca se cansaba realmente, podría convertirse en un factor si se encontraba en una pelea prolongada. Lo que sin duda iba a suceder con toda probabilidad con lo que le deparaba el futuro y con quien sabía que estaría luchando. Descanso. Charles Potter salió de la sala de entrenamiento después de un entrenamiento exhaustivo, algo a lo que se había dedicado desde que podía recordar. Era algo en lo que le gustaba enfocarse más cuando James estaba más en la escuela y era un poco más negligente durante las vacaciones cuando prefería pasar tiempo con su hijo, ya que este tiempo de calidad era muy limitado para la mayoría de los alumnos. Año. Suspiró cuando se perdió en pensamientos sobre el otro chico que había entrado recientemente en sus vidas. Harry era diferente. No había otra forma de decirlo. El niño había experimentado nada menos que una educación horrible y le dolió al hombre saber que un miembro de su familia había tenido que soportar esto de alguna manera. Lo que sí lo sorprendió fue la resistencia que el joven había demostrado a lo largo de su vida. Pero esto no impidió que el viejo Potter se preocupara por el niño. Sabía que Harry no se vería comprometido con sus objetivos y también sabía que haría lo que fuera necesario para completar dichos objetivos. Estaba preocupado por los sacrificios que el niño haría para ver el final de su propio sufrimiento. Suspiró de nuevo y se pasó una mano por el pelo cuando entró en la sala de estar para ser recibido por la vista de su cuñado. Eso no tardó mucho, reflexionó. He escuchado algunas noticias bastante extrañas. Charles Arcturus comenzó con el ceño fruncido. Parece que recientemente has adquirido un nuevo hijo, uno que dice ser el gemelo de James. Cuídate de explicarlo, dijo inquisitivamente. Charles le hizo un gesto al hombre para que lo siguiera a su estudio y se sentó frente a él, decidiendo cómo y qué debía decir exactamente. ¿Te refieres a Harry? Dijo simplemente. Arcturus solo asintió. Charles sacó su varita y conjuró 2 vasos grandes, pasando uno al otro hombre antes de alcanzar uno de los cajones de su escritorio y sacar una botella de whisky de fuego. ¿Qué mal? Arcturus preguntó. No está mal, no, es una historia increíble, respondió Charles con seriedad. Puedo explicar cómo y quién es él, pero no compartiré nada más, advirtió. Harry no confía en muchos y no quiero romper la confianza que me ha mostrado, terminó con firmeza. No estoy muy interesado en su historia, solo quiero saber qué demonios está pasando. Ambos sabemos que ese niño no es tu hijo, señaló Arcturus con irritación. Charles asintió con la cabeza. Harry es nuestro nieto, comenzó simplemente. Arcturus frunció el ceño y sacudió la cabeza con incredulidad, pero permitió que el otro hombre continuara. Él viajó en el tiempo aquí desde 1996, por difícil que sea creer que es la verdad, explicó Charles. He escuchado cosas más locas, admitió Arcturus con un suspiro. ¿Por qué? Él cuestionó. No puedo decirlo, pero las cosas no fueron buenas para él y no fue voluntario para venir aquí originalmente, fue enviado por altos funcionarios, respondió Charles crípticamente. Arcturus asintió entendiendo. ¿Entonces qué vas a hacer? Preguntó con curiosidad. Trata de darle una buena vida, el chico merece algo de felicidad, después de todo, es familia, no importa cómo o por qué esté aquí, suspiró Charles. Probablemente haría lo mismo, estuvo de acuerdo Arcturus.
La familia primero, agregó con firmeza. ¿Cómo lo está tomando Doria? Ella ama al niño como si fuera nuestro, respondió Charles divertido. ¿Sabes cómo es ella? Sí, respondió el otro hombre a sabiendas. Los dos se quedaron en silencio durante un rato disfrutando de sus bebidas antes de que Charles volviera a hablar. Es un buen niño, declaró después de haber drenado el licor restante de su vaso. Arcturus solo asintió. Entonces, ¿cuándo puedo conocer al pequeño cabrón entonces? Se supone que es mi sobrino después de todo, señaló. Haré que Dor hable con él sobre eso en Navidad, prometió Charles. Solo ten cuidado con él, no será amable de ser empujado mucho, aconsejó. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Arcturus preguntó con el ceño fruncido. Charles suspiró y se pasó la mano por el pelo por la frustración. Realmente no puedo decir mucho, pero el niño es muy talentoso y ha tenido que ser solo para sobrevivir hasta ahora, explicó tímidamente. Conócelo y gana su confianza, te alegrarás de haberlo hecho, agregó. Entonces espero conocerlo, declaró Arcturus con una sonrisa. Descanso. Harry entró en la sala común de Gryffindor después de haber terminado su entrenamiento para descubrir que los merodeadores también habían completado sus lecciones del día y estaban sentados en sus asientos habituales, estudiando un poco de pergamino. ¿Qué están haciendo, chicos? Preguntó mientras tomaba su lugar entre ellos. Tarea. Sirius suspiró irritado. Acabo de terminar esto para ti, interrumpió Peter, entregándole a Harry un rollo de pergamino después de haber terminado su oración. Querrás leer esto antes de comenzar con el último fragmento de tu transformación, agregó en un susurro. Harry asintió con la cabeza. Gracias, respondió agradecido mientras sacaba un pergamino para sí mismo y comenzaba a escribir lo que le había prometido a Lily. Se sentaron así durante un tiempo hasta que todos habían completado sus tareas y dieron un suspiro colectivo de alivio. Entonces, ¿cuándo me vas a enseñar el encantamiento Patronus? Sirius le preguntó a Harry con entusiasmo. ¿Puedes hacer un encantamiento Patronus? Remus intervino, claramente impresionado por la magia avanzada. Harry simplemente asintió con la cabeza su respuesta al hombre lobo antes de girarse para mirar al otro chico. ¿Qué tal si comenzamos mañana después de la transfiguración? Él ofreció. Sirius asintió con entusiasmo. Y la magia sin varita, le recordó. Harry suspiró. Está bien, pero no te hagas ilusiones con ninguno de ellos, tienes que ser poderoso y ser capaz de concentrarte lo suficiente como para tener una oportunidad, advirtió. «Hey, ¿qué hay de nosotros?» James irrumpió con el ceño fruncido. Puedo tratar de enseñarles a todos, pero es poco probable que todos puedan hacerlo, señaló Harry. Encontraremos un lugar para practicar, se encogió de hombros. El otro chico compartió una sonrisa de ansiosa anticipación antes de que Remus les recordara que era casi la hora de la cena, así que abandonaron la sala común y se dirigieron al gran comedor. Entonces Sirius Remus se dirigió al chico con una sonrisa traviesa. ¿Estás esperando tu cita con Marlene? Preguntó inocentemente. No es una cita sangrienta, dijo Sirius irritado. Solo desea que lo fuera, dijo Peter. Sirius sacudió la cabeza. Simplemente no está bien, ya es bastante malo que lo obtenga de ella, suspiró. La invité a salir una vez y ella dijo que no, y eso es todo, no lo volveré a hacer, prometió con firmeza. 10 galeones dicen para febrero, susurró Harry a Remus. Hecho, acordó Remus inmediatamente dándole la mano a los otros chicos. No hasta después de Pascua, interrumpió James con confianza. Tanto Remus como Harry se encogieron de hombros pero aceptaron la apuesta. Te puedo escuchar, siseó enojado Sirius. Si tienes tanta confianza, ¿por qué no entras en eso? James preguntó con una sonrisa. Sirius solo resopló y se calló. Navidad, Peter susurró con una risita. Entraron en el pasillo, tomaron asiento en la mesa de Gryffindor y comenzaron a servir sus platos con comida. ¿Alguna idea de cómo vas a trabajar con mi primo? Sirius le preguntó a Harry gravemente. Solo entra, haz el trabajo y sal, supuso. La mejor manera, estuvo de acuerdo Sirius. Y evita el contacto visual, juro que su mirada congelará tu alma, ella debe ser parte de Mentor o algo así, terminó con un escalofrío. Ella no es tan mala, Remus suspiró. Simplemente no la mires demasiado y hagas lo que hagas, no hagas bromas, a ella no le gustan las bromas, ¿verdad Sirius? Cuestionó con una sonrisa. Sirius solo sacudió la cabeza. Y tampoco trates de coquetear, advirtió.
No lo dejaría pasar por ella para reclamar tus piedras como un recuerdo de tu tiempo juntos, agregó severamente. Créeme, lo último que haría es coquetear con ella, respondió Harry con seriedad. ¿Qué tipo de chicas te gustan, Harry? James preguntó de repente. Realmente no tengo un tipo, reflexionó Harry en voz alta. Pero podría tener una grieta en Quirón si Sirius no entra allí rápidamente, concluyó en broma. Maldita sea, no lo harás, replicó el otro chico acaloradamente antes de regañarse por su arrebato. Los otros simplemente se rieron de él victoriosamente. Sabes, Peter, podrías estar en lo cierto con tu predicción de Navidad, bromeó Remus. Descanso. Sabiendo que ya no podía posponer su reunión con Bellatrix, Harry salió tentativamente del común de Gryffindor después de recibir algunas miradas de simpatía final del resto del grupo antes de sacar su copia del mapa de su bolsillo y comprobar que no iba a ser emboscado. No dejaría que Lestrange lo hiciera o incluso Bellatrix para ayudarlos. Después de ver que ella estaba realmente sola en el tercer piso, suspiró profundamente y se dirigió hacia donde lo estaba esperando. Se armó de valor antes de abrir la puerta y entrar en la habitación para ser recibido por la vista de la niña sentada en una mesa rodeada de varias hojas de pergamino. ¿Sabes? Es bastante grosero hacer esperar a una dama, dijo casualmente, aunque Harry podía decir que estaba irritada con él. No sabía que había una dama esperando. Harry se encogió de hombros en respuesta. Bellatrix entrecerró los ojos hacia él. Muy gracioso, Potter, pero eso no cambia el hecho de que llegas tarde, respondió ella. Es después de la cena, señaló Harry. En realidad no le diste un tiempo específico, agregó. Significa que cuando los platos están limpios, obtienes tus cosas y vienes aquí, gruñó Bellatrix. Ah, entonces tienes mis más sinceras disculpas por el malentendido de mi señora. Harry lo mordió sarcásticamente haciendo un voto elaborado. La niña entrecerró los ojos hacia él nuevamente, pero había un toque de diversión en ellos. Tu sarcasmo necesita trabajo, el enfoque de honestidad brutal que usaste en ese bufón Rudolphus fue mucho mejor, elogió sinceramente. Bueno, me imagino que pasar tiempo contigo me dará muchas oportunidades de mejorar. Harry se encogió de hombros, ignorando el cumplido. Y me sorprende que aún no me hayas maldecido por avergonzarlo, agregó con seriedad. La única vez que he pensado en maldecirte es por llegar tarde, respondió con el ceño fruncido. Y ahora por tu pobre intento de sarcasmo, continuó. Rudolphus es un imbécil y obtuvo exactamente lo que merecía y definitivamente hay más de lo que parece, finalizó con confianza. ¿Cómo diablos terminó casada con el imbécil? Ella claramente no puede soportarlo. Harry cuestionó internamente. Algo debe haber sucedido para que haya sucedido, algo grande. Decidió dejar eso para pensar más tarde, pero algo ciertamente no estaba sumando sobre todo el asunto. ¿Y por qué crees que hay más para mí? Solo hemos estado hablando durante unos minutos, le recordó. Te vi ayer, no eres como mi primo y esos otros idiotas de Gryffindor con los que pasas tiempo, respondió ella encogiéndose de hombros. ¿Cómo es eso? Harry preguntó con curiosidad. Bellatrix suspiró y dejó su pluma sobre la mesa antes de mirarlo calculadoramente. En primer lugar, no lo atacaste de inmediato cuando te insultó e incluso evitaste que tu hermano fuera su típico ser obtuso, comenzó. Harry asintió a regañadientes con su acuerdo, claramente ella estaba observando. En segundo lugar, sacaste tu varita y estabas listo para defenderte si por algún milagro podía entender lo que estabas diciendo, continuó. Además, no lo confrontaste, él te enfrentó como el tonto que es e intentó atacar a alguien de quien no sabía nada y pagó el precio, agregó. Cierto, respondió Harry simplemente. Mira, eso te hace diferente, fue más un movimiento de Slytherin, respondió con curiosidad. Y eres algo interesante considerando que nadie sabía que existías hasta hace unos días, explicó pensativamente. Secreto familiar. Harry se encogió de hombros. Bellatrix solo asintió. No me importa, dijo. Entonces, claramente tienes algunas nociones preconcebidas sobre mí, ¿qué has escuchado? Ella preguntó. De hecho, Harry tenía algunas nociones preconcebidas de la niña, pero no se basaban en lo que Sirius o los demás habían dicho. La suya se había basado en la experiencia de ella, sin embargo, la Bellatrix sentada frente a él estaba muy lejos de la mujer loca, ruidosa y digna de vergüenza que había conocido. Esta Bellatrix no cuadraba en absoluto. Claramente, la locura debe haberla cambiado en algún lugar de la línea.
Estaba más relajada de lo que Harry había esperado e incluso tenía un sentido del humor seco, algo que nunca había asociado con ella. Bueno, me advirtieron que no te volviera la espalda y que incluso podrías quitarme los guijarros si intentaba hacerte una broma o coquetear contigo, respondió Harry con honestidad con una sonrisa. Bellatrix solo le levantó una ceja y nuevamente tenía una ligera mirada de diversión sobre ella. Se encogió de hombros. Todavía no lo he decidido, pero por ahora te dejaré con ellos, al menos hasta que hayamos hecho el trabajo, respondió. Pero es posible que quieras aprender a formar tu propia opinión de las personas, Potter, agregó seriamente. Y pensé que éramos nosotros Slytherin los que se suponía que eran prejuicios e ignorantes, reflexionó para sí misma con un suspiro. Harry solo asintió a regañadientes, sabiendo que lo que ella decía tenía sentido. Esto no estaba yendo en absoluto como él pensaba que sería y en realidad encontró a esta Bellatrix tolerable e incluso interesante, algo que no había esperado. Fue muy similar a la situación de Peter. A pesar de sus experiencias con el hombre antes de que Harry se encontrara calentándolo lentamente de la misma manera que podía estar en una habitación con Bellatrix y no querer matarla de inmediato, pero no se sentía más enamorado de ella. Sabía con certeza que ella lo maldeciría si le daba una razón, por lo que decidió que, por el bien de sí mismo, simplemente la aguantaría. Después de todo, era solo una situación temporal. Sacudió la cabeza y trató de aclarar los pensamientos conflictivos que estaba teniendo. Aunque podía ver que esta Bellatrix era diferente, no podía eliminar por completo la imagen de ella como la loca que se convertiría. Vamos a seguir, sugirió. De esa manera puedo regresar y mostrarles que todavía no me has maldecido, agregó. Bellatrix simplemente se encogió de hombros y eliminó la lista de maldiciones que les habían dado para investigar. ¿Maldición de sangre hirviendo? Ella preguntó. Harry asintió con la cabeza. Ah, y puedes ir a la biblioteca y conseguir los libros la próxima vez, le informó. Bastante justo. Harry estuvo de acuerdo con un suspiro. ¿Qué sabes sobre la maldición? Ella preguntó con el ceño fruncido. No está en ninguno de estos libros. Harry reflexionó sobre la maldición por un momento tratando de recordar sus orígenes. Fue creado a principios del siglo XVIII por un mediwizard polaco llamado Jarexia Ucila como tratamiento para la hipertermia, pero como con muchos hechizos médicos puede usarse de manera ofensiva, comenzó. Si se lanza verbalmente, sus resultados dependen de la cantidad de poder que se le otorgue, pero no verbalmente le quita ese control y solo dependerá de cuán poderoso sea el lanzador al máximo, continuó pensativo. No tienes que ser del todo poderoso para matar a alguien, ya que la sangre en el cuerpo humano tiene que permanecer alrededor de 37 grados centígrados y cualquier diferencia de unos pocos grados puede matarte si no se trata, concluyó con confianza. Bueno, si sigues así, podría dejarte intacto, dijo Bellatrix, claramente impresionado por su conocimiento. Eso sería apreciado, respondió Harry con una sonrisa. Manténgase al día con esos comentarios inteligentes y los tomaré y los serviré, definitivamente se sumarían a mi reputación, supuso con una sonrisa propia. Aproximadamente una hora después, completaron el trabajo asignado y ambos empacaron sus cosas y se prepararon para liderar. Bueno, parece que hoy puedes quedarte con ellos. Bellatrix suspiró con fingida decepción. Puedo ver por qué tienes uno más, pero supongo que siempre hay la próxima vez, terminó con una sonrisa. Harry dio un falso suspiro de alivio. Bueno, si quieres, podría cojear durante unos días y así tu reputación no se verá empañada, ofreció Harry sarcásticamente. No, sabría que no era real y mi reputación para mí misma es lo único que realmente me importa, pero gracias por la oferta, prefiero encontrar una razón para hacerlo de verdad, bromeó. Bueno, tal vez tengas suerte. Harry se encogió de hombros. O tal vez he sido indulgente hoy, respondió Bellatrix. Harry entrecerró los ojos hacia ella y sacudió la cabeza divertido. ¿A la misma hora la próxima semana? Preguntó. No, respondió Bellatrix. Será mejor que llegues a tiempo la próxima semana o reconsideraré mi generosidad, advirtió con una ceja levantada. Harry salió de la habitación y aunque regresó en las últimas 2 horas y cuán surrealista había sido la experiencia. Inicialmente, había estado listo para maldecir a la niña, pero rápidamente descubrió que al menos era soportable, para su propia confusión. En realidad, era bastante entretenida para hablar y era claramente muy inteligente e ingeniosa. ¿Cómo fue esa chica allí a su vez en lo que hacía antes? Se cuestionó a sí mismo, frustrado.
A regañadientes, admitió que su tiempo con ella había sido interesante y que ella había tenido razón hasta cierto punto acerca de las nociones preconcebidas, pero, por supuesto, no sabía que Harry sabía en qué se convertiría algún día. Harry estaba confundido y tenía 1.000.000 de preguntas girando alrededor de su mente. Decidió no detenerse en el tema, no era importante después de todo. Nuevamente se recordó a sí mismo que era solo temporal y que sería una pérdida de tiempo investigarlo más. Solo tendría que verla una vez a la semana durante 1 hora más o menos a la vez y luego todo terminaría. Entró en la sala común de Gryffindor para ser abordado de inmediato por Remus, James y Peter, que parecían bastante preocupados. Merlin, Harry, estábamos a punto de ir a buscarte, le informó James seriamente. Solo me fui un par de horas, respondió Harry. Terminamos en 1 hora, interrumpió Remus. ¿Entonces no te maldijo?, preguntó preocupado. No, pero siempre hay la próxima vez, como ella señaló. Harry suspiró, aunque todavía estaba un poco divertido. Bueno, ¿cómo estuvo?, Peter cuestionó. No le agradas ninguno de ustedes, dijo Harry rotundamente. Pero, de nuevo, no creo que le guste nadie, agregó pensativo. Por el amor de Merlin, Kinnon, ¿podemos hacer esto ahora? La voz irritada de Sirius sonó en toda la habitación. Remus, James y Peter se rieron. Han estado allí durante 2 horas y Marlene ha pasado todo el tiempo liquidándolo, explicó Remus entre risas. Harry miró y vio que Marlene sonreía con picardía mientras Sirius parecía querer arrancarse el pelo. La tensión entre ellos es asquerosa, continuó Remus. Realmente me marea, agregó con una mueca. Harry solo sacudió la cabeza con simpatía y se dirigió hacia Lily. Hola, Lily, la saludó. Según lo prometido, entonó tendiéndole un pergamino. Está en blanco, señaló con el ceño fruncido. Golpéalo con tu varita, le puse un amuleto para que solo tú puedas leerlo, explicó. Lily hizo lo que se le indicó y sus ojos se iluminaron con asombro y emoción. ¿Cómo hiciste eso?, ella cuestionó. Eso es realmente avanzado, afirmó. Te enseñaré en algún momento, ofreció Harry, habiendo puesto deliberadamente el encanto como una excusa para pasar más tiempo con ella en una fecha posterior. Sabía que ella estaría interesada en aprender el encanto que había usado. Gracias, respondió ella con entusiasmo y lo abrazó. ¿Estás seguro de que no tienes nada de qué preocuparte con Evans y Harry?, Remus le preguntó a James en serio. Ni remotamente, respondió James con una sonrisa dirigida a la pareja en cuestión. Remus solo sacudió la cabeza, sin entender a su amigo en absoluto. James generalmente estaría muy celoso de cualquier chico que le prestara atención a Lily, pero parecía estar seguro de que Harry no era una amenaza en absoluto. Él conoce a su hermano mejor que nadie, supongo, pensó para sí mismo. Descanso. Fue al día siguiente, después de una lección de transfiguración dedicada a revisar el material del 5º año, que encontró a Harry y al merodeador en un aula vacía en el 4º piso donde intentaría enseñarles cómo lanzar un encantamiento Patronus. Ok, tienes que recordar que esta es una magia muy, muy avanzada y que solo unos pocos son capaces de producirla, comenzó en serio. Tienes que pensar en tu recuerdo más feliz y dejar que esa sensación te cubra por completo antes de que incluso puedas comenzar a obtener resultados, indicó con firmeza. Si logras producir algo, eso en sí mismo es un gran logro, finalizó. ¿Todos son diferentes?, dijo Peter. Harry asintió con la cabeza. Tu Patronus generalmente refleja algo que significa más para ti o lo que más te pareces en forma animal, respondió Harry. Podría ser algo que te haga sentir seguro o algo que se pueda relacionar contigo mismo, agregó. ¿Podemos ver el tuyo para que podamos tener una idea?, Remus solicitó. Harry asintió, sacó su varita e inmediatamente lanzó su Patronus. Ese eres tú, dijo Remus tontamente, mirando a James. James solo asintió con orgullo. Es por eso que confía en él. Con Lily, Harry nunca haría nada para lastimarlo, supuso Remus. Eso es todo lo que realmente puedo decirte, interrumpió Harry una vez más. Tomará un tiempo incluso obtener una brizna de escudo, así que solo trabaje en él y recuerde que todo se trata de la emoción y el disfrute. Si puede hacer eso y no obtiene resultados, simplemente no es poderoso suficiente, concluyó encogiéndose de hombros. ¿Cuánto tiempo te llevó obtenerlo?, preguntó Sirius. Me tomó unos meses obtener un escudo, respondió Harry. Pero podría hacerlo en menos de 1 año, agregó. ¿Y tenías 13 años cuando lo supiste?, preguntó James con cara roja e incrédulo.
Harry solo asintió. Peter y Remus solo sacudieron la cabeza con incredulidad. El grupo pasó un par de horas en la habitación sin que ninguno de los chicos produjera ningún resultado, pero ninguno se desanimó por el intento ya que Harry había señalado que se necesita mucho trabajo. Salieron del aula y regresaron a la Torre Gryffindor, todos contentos de que las lecciones de la semana se hubieran completado para todos ellos. Entraron en la sala común para ser recibidos por Frank Longbottom, que claramente los había estado esperando. La primera práctica es el lunes, les informó. 6 en punto, no llegues tarde, agregó severamente antes de alejarse. Harry sonrió. Realmente no podía esperar para jugar Quidditch nuevamente. Era agradable que él, James y Sirius hubieran jugado algunos juegos de recolección antes de venir aquí, pero no era lo mismo que jugarlo en Hogwarts con un equipo completo y competir contra las otras casas. Sin embargo, se preguntó cuán diferente sería. Este era un equipo completamente nuevo después de todo. De hecho, todos los equipos eran diferentes. Hizo a un lado esos pensamientos y, a favor, simplemente se deleitó sabiendo que iba a jugar su juego favorito con su padre, Remus y Sirius, algo que no había sido posible antes de venir aquí por muchas razones. Independientemente de cuán diferente sería la configuración aquí, él simplemente lo disfrutaría por lo que era. Una oportunidad de tener un poco de la infancia que le habían quitado, a pesar de que tenía la misma edad que su padre. Descanso. Llegó el viernes por la noche y Albus Dumbledore había convocado a una reunión de personal para discutir la primera semana de clases y dar al profesor la oportunidad de plantear cualquier inquietud que pudieran tener en relación con los estudiantes o sus puestos en general. El personal se reunió a su alrededor mientras él se sentaba en su escritorio en su oficina y esperaba a que se asentaran antes de comenzar. ¿Hay asuntos apremiantes que necesiten llamar mi atención?, preguntó, mirando a cada miembro del personal por turno. Fue la profesora McGonagall la que habló primero, aunque parecía que la mayoría del personal tenía algo que decir. No puedo entender por mi vida por qué Rudolphus Lestrange todavía está aquí, Albus, comenzó exasperada. El niño simplemente no es capaz de pasar el material de sexto año con la incompetencia que demuestra en su trabajo de teoría. Entiendo tu molestia, pero mis manos están atadas, suspiró el director. Randolph haría la vida muy difícil si tuviéramos que sacar a su hijo de la escuela sin la debida causa, él tiene el derecho de completar su educación después de todo. Hubo un gruñido colectivo al concluir la respuesta del hombre. El niño es un imbécil, Albus, exclamó el profesor Morlake. A los 2 minutos de estar en mi salón de clases intentó pelear con el nuevo Potter, les informó irritado. Ah, ¿y cómo se está acomodando el joven señor Potter?, Dumbledore preguntó con curiosidad. El niño sabe lo que hace, de eso no hay duda, incluso sabía sobre Inferi, respondió Morlake. Y estoy seguro de que el señor Lestrange lo pensará 2 veces antes de seguir peleándose con él, pero de nuevo. Lestrange es un idiota y probablemente no aprenderá su lección, concluyó con un movimiento de cabeza. ¿Qué pasó entre los dos?, la profesora McGonagall preguntó. Morlake suspiró. Lestrange comenzó a escupir sus típicas tonterías y Potter lo expuso por el neandertal que es, comenzó Morlake. Interviní antes de que el intercambio se calentara demasiado, pero Lestrange se enfrentó a él después de la clase y se encontró con que el chico lo atacó por el pasillo, quien sin duda lo habría atacado aún más si su hermano y sus amigos no lo hubieran evitado, finalizó con advertencia. Ya veo, reflexionó Dumbledore. No sería prudente que el señor Lestrange continúe incitando al joven Harry, no le agradarán los resultados, agregó con gravedad, recordando lo que se le había permitido presenciar a través de sus recuerdos. ¿Qué piensan los demás del niño?, preguntó más. Está muy dotado, claramente, dijo Flitwick. Él tiene más poder del que he visto en un estudiante, así que le proporcioné un libro sobre cómo controlarlo un poco mejor, aunque creo que su control estará limitado solo por la cantidad de poder que posee, suspiró. Estoy de acuerdo, McGonagall intervino. Sus habilidades de transfiguración son ejemplares y no tiene problemas para realizar los hechizos más complejos, imagino que tiene un control bastante bueno, pero incluso cuando intenta controlar su poder con hechizos basados en el poder, simplemente no es suficiente para amortiguarlo lo suficiente, teorizó. ¿Parece estar fuera de control cuando lanza los hechizos?, le preguntó al diminuto maestro de los encantos. No, incluso me advirtió que lo estaba controlando lo mejor que podía y aún era considerablemente más poderoso que los que se empujaban a sí mismos, pero tal vez lo comprenderá mejor, se encogió de hombros. Horace.
Dumbledore cuestionó. El muchacho está entre los 5 mejores estudiantes de su año, pero está claro que tiene poca pasión por el tema, aunque no tendrá ningún problema para lograr un sobresaliente en sus noticias, declaró con confianza. Dumbledore luego dirigió su atención al profesor Merritou, quien sonrió. El joven era el único estudiante que podía ver el testral, reveló. Él es claramente compasivo y comprensivo y ciertamente un amante de los animales y no toma en cuenta su reputación, explicó. ¿Podía verlo? McGonagall preguntó incrédula. El joven señor Potter ha sido testigo de varias cosas desagradables a lo largo de su educación, suspiró Dumbledore. ¿Dónde ha sido educado el niño? Mordlake irrumpió con el ceño fruncido. No tengo idea, pero ciertamente es más que capaz, respondió Dumbledore. Sugiero que lo vigilemos, sin embargo, no creo que esté oscuro de ninguna manera, pero ciertamente no tiene la mente ligera, ya que creo que el señor Lestrange habría descubierto si los otros Gryffindor hubieran intervenido. Dijo en serio. Descanso. Llegó el lunes por la noche y Harry se dirigía al campo de Quidditch con los demás. Peter no jugó en el equipo, pero era un ávido fanático del deporte, algo que sorprendió a Harry. Había pasado el fin de semana entrenando y ayudando a los merodeadores con sus encantos Patronus, con Remus incluso logrando sus primeros resultados del hechizo en forma de un débil escudo brumoso formándose. También había pasado algún tiempo con Lily, ayudándola con su proyecto de investigación. En este tiempo había aprendido mucho sobre su madre, siendo el ser más destacado que ella era muy dedicada al estudio de los encantos. Simplemente estaba asombrado por su habilidad y aunque posiblemente sabía más hechizos que ella, no le quedó ninguna duda de que su conocimiento en el tema era insuperable. Ciertamente disfrutaba pasar tiempo con la chica. Era una persona interesante para hablar, cálida y muy amable. Un escape bienvenido de las continuas burlas que los chicos se infligen continuamente, aunque no cambiaría el tiempo que pasan con ellos por nada. La lección de defensa de ese día consistió en una conferencia sobre gigantes y cómo uno escaparía de ellos si no fuera capaz de luchar contra uno, que muy pocos lo fueron. Rudolphus y el resto de sus cortes habían pasado la duración de la lección disparando miradas de muerte a Harry, aunque ninguno intentó confrontarlo nuevamente, algo que Harry sabía que no duraría mucho. Harry no tenía dudas de que eventualmente lo harían y de que solo tendría que asegurarse de estar listo cuando llegara el momento. Rudolphus era demasiado estúpido para aprender de sus errores y no volverlo más antagonista. Aunque la constante mirada lo molestaba, logró ignorarlos por completo, ya que tenía cosas más importantes en mente, a saber, el Quidditch y la práctica del primer equipo del año. El grupo llegó al campo y Harry fue presentado a los otros miembros del equipo. Por supuesto, estaba el propio Frank Longbottom, que jugaba al cazador junto con James y un niño de 5º año llamado Malcolm Singleton, quien parecía ser un golpeador. Era de una complexión grande con cabello rubio corto con ojos azules muy brillantes que rezumaban amabilidad. Sirius y Remus eran los dos batidores y el guardián era un niño aún más grande que Singleton. Tenía más de 6 pies de altura y era una masa de músculo sólido. Fue presentado como Albert Kilborn, un niño de 7º año. Muy bien muchachos, caigan, ordenó Frank. Nos lo tomaremos con calma hoy y eliminaremos las telarañas del verano, les informó. Configuración estándar y veamos de qué está hecho Harry, agregó con una sonrisa. El primer partido es contra Slytherin en octubre, por lo que debemos estar listos para los bastardos inmundos, suspiró. ¿Quién es su equipo este año? Preguntó James. Igual que el último, respondió Frank. Los Lestrange son como batidores, Black, Avery y Mulciber persiguiendo, Selwyn en la portería y Rookwood como buscador, explicó. Genial, resopló Sirius irritado. ¿Negro? Harry cuestionó. Mi hermano Regulus, gruñó Sirius amargamente. No sabía que tenías un hermano, dijo Harry sorprendido. Secreto familiar, Sirius regresó con una sonrisa. De todas formas es un imbécil, no es hermano mío, declaró con vehemencia. Harry solo sacudió la cabeza. Vamos, vamos chico, sigamos adelante, instruyó Frank. El equipo pasó un par de horas en el aire ejecutando simulacros estándar, mientras que Harry persiguió la snitch alrededor del campo, la atrapó con facilidad en varias ocasiones e impresionó profundamente al resto del equipo en el proceso. Mierda, no estabas bromeando sobre él, exclamó Frank una vez que aterrizaron y se agruparon una vez más. ¿Dónde diablos aprendiste a jugar así? Preguntó en serio. Nunca había visto algo así, terminó sacudiendo la cabeza.
Harry se encogió de hombros. Siempre me he sentido cómodo en una escoba, dijo con impaciencia. Bueno, creo que es seguro decir que no tenemos preocupaciones con la Snitch este año, él está muy lejos de la liga de los demás por millas, declaró Frank alegremente. No pasó mucho tiempo después de que la práctica terminó y Harry y el resto regresaron a la torre para relajarse por el resto de la noche y comenzar a dar algunos toques finales a las bromas que estaban planeando. ¿Qué pasa con este? Preguntó Sirius, señalando una de las bromas en las que habían estado trabajando. Harry suspiró y sacudió la cabeza. Lo he dicho más de un par de veces, eso no es una broma, es solo ser un bastardo, señaló. Bueno, los idiotas se lo merecen, se quejó Sirius. Mira, si hacen algo lo suficientemente malo como para provocarlo, entonces es lo suficientemente justo, pero atacar a personas solteras de esa manera es simplemente malicioso, por eso la gente piensa que solo estás intimidando, respondió Harry a sabiendas. Bueno, entonces eliges uno que apruebas, desafió Sirius acaloradamente. Bien, Harry estuvo de acuerdo y comenzó a hojear las hojas de pergamino. ¿Qué tal este? Preguntó después de unos momentos. Me gusta, pero ¿a quién? James preguntó. El personal sugirió a Harry con una sonrisa. Llamémoslo una carrera de práctica para Navidad, solo sin el sombrero. ¿Eres mental?, interrumpió Remus. Nadie sale herido y eso demuestra que no solo atacarás al Slytherin. Harry se encogió de hombros. Apuesto a que Dumbledore lo encontrará divertido, agregó. McGonagall nos va a desollar vivos, interrumpió Sirius, con los ojos llenos de diversión. Estoy dentro, terminó con firmeza. Definitivamente, juró James. ¿Por qué no? Peter se encogió de hombros. Maldición, susurró Remus. Si esto sale mal, tienes la culpa de esto, le informó a Harry. Funciona para mí. Harry regresó con una sonrisa. Descanso. Fue la tarde siguiente cuando Peter se dirigió al segundo piso para encontrarse con Rookwood para que pudieran completar su tarea de defensa durante la semana, aunque el niño no podía ver por qué estaba molestando, especialmente si resultaba ser algo así como tuvo la semana anterior. Había llegado según las instrucciones y Rookwood simplemente le había dicho que investigara los dos últimos hechizos de la lista y la pareja completó el trabajo en silencio. El dúo solo tardó alrededor de una hora en terminar y Rookwood simplemente gruñó su aprobación antes de irse. Peter suspiró cuando llegó al aula designada y entró, ansioso por terminar y poder regresar a la torre. Igual que la semana pasada, Rookwood instruyó sucintamente, su atención nunca flaqueaba por el libro en el que estaba enterrado. Peter solo asintió y tomó su lugar. Quizás fue mejor hacerlo de esta manera y evitar la charla inactiva. Habían pasado años desde que los chicos habían hablado después de todo, así que se sentó y comenzó a trabajar en su sección de hechizos. Transcurrió aproximadamente media hora de la sesión cuando notó que Rookwood lo estaba mirando especulativamente y Peter frunció el ceño al chico. ¿Qué es Augustus? Suspiró impacientemente. Solo estoy tratando de averiguar cómo terminaste en Gryffindor, respondió Rookwood con curiosidad. Porque ahí es donde me puso el sombrero. Peter se encogió de hombros. Ambos sabemos que eres un cobarde, Peter, dijo el otro chico. Te escondes detrás de Potter, Black y Lupin como un cachorro aterrorizado, no hay nada de valiente en eso, agregó con disgusto. Son mis amigos y nos cuidamos el uno al otro, respondió Peter acaloradamente. Rookwood sacudió la cabeza. Son tus amigos aquí, pero ¿qué pasa cuando terminas la escuela? Preguntó. ¿De verdad crees que todavía querrán a un lacayo mediocre que se aferra a ellos como un gatito perdido? Preguntó más. Peter tragó profundamente. Era algo en lo que él mismo había estado pensando. Los otros tres y Harry eran mucho más talentosos que él y no había duda de que lo dejarían atrás. ¿Sabes tan bien como yo lo que está pasando ahí afuera?, interrumpió Rookwood con un susurro. Todos los sangre sucia y traidores de sangre serán asesinados junto con aquellos con los que se asocian, al menos eres lo suficientemente inteligente como para saber que definitivamente no estarás a salvo, señaló. Peter se encogió de hombros, sin saber qué más decir, pero tuvo que reconocer el hecho de que Rookwood tenía razón. Tienes la protección de ser un sangre pura, continuó Rookwood. Te quedarás solo siempre y cuando no te asocies con la escoria de la sociedad, y puedas ser muy útil para el Señor Oscuro. Tienes 5 años de conocimiento sobre los traidores de sangre, dijo carismáticamente. Peter sacudió la cabeza, tratando de librar su mente de las dudas.
Son mis amigos, siseó enojado, aunque todavía había un toque de duda en su voz. Entonces estás firmando tu propia sentencia de muerte y eres un idiota, solo piénsalo Peter, ninguno de ellos puede protegerte de él, dijo con confianza. Ninguno de ellos, reiteró con firmeza. De todos modos, es tu vida, puedes morir como quieras, supongo, no hay diferencia para mí, se encogió de hombros. Dicho esto, el niño tomó el fajo de pergaminos y empacó sus cosas antes de salir de la habitación, dejando a Peter Pettigrew muy pensativo a su paso. Descanso. Después de revisar el mapa, Harry llegó al salón de clases que él y Bellatrix habían conocido la semana anterior y comenzaron a sacar los libros y el pergamino necesarios para completar la tarea. Parece como si pudieras conservar tus partes. Entonces Bellatrix suspiró con fingida decepción. Bueno, hasta ahora, agregó con una sonrisa. La sonrisa dejó a Harry desconcertado. No era la sonrisa maníaca que él estaba acostumbrado a ver en esa cara, sino una de verdadera diversión, y una sonrisa que la hacía lucir realmente hermosa. Sacudió esos pensamientos de su cabeza. Esa es Bellatrix Lestrange, por el amor de Dios, se reganó. Ella es una asesina loca, ella mató a Sirius, se recordó a sí mismo con firmeza. Por interés, ¿qué haces con los trofeos de tus víctimas? Preguntó con una ceja levantada. Eso es asunto mío Potter, respondió ella, esta vez con una sonrisa siniestra más reconocible en su rostro, aunque sus ojos estaban llenos de diversión. Bueno, no he visto a nadie cojeando por aquí, respondió Harry encogiéndose de hombros. Eso es porque han aprendido a no cruzarme, especialmente después de que Rudolphus pensó que podía dejar que sus manos indignas me tocaran, respondió ella con una mirada de disgusto ante el recuerdo. Le pegué con un hechizo de encogimiento bien colocado, explicó. Harry se encogió al pensar en los resultados que tuvo el hechizo. Y hablando de Rudolphus, continuó Bellatrix. Está decidido a recuperarte, advirtió. Harry resopló ante esa revelación. Ese idiota no aprende, suspiró mientras sacudía la cabeza. Rudolphus es un imbécil, te lo daré, pero es muy peligroso con esa estupidez, entonó Bellatrix con seriedad. Lo vi maldecir un segundo año por sentarse en su asiento y ella pasó 2 semanas en el ala del hospital, le informó, claramente sin aprobar las acciones del niño. ¿Con qué demonios la maldijo? Preguntó Harry. Debe haber sido malo para ella estar allí tanto tiempo, señaló. Nadie lo sabe, se encogió de hombros. Pero recibió 2 meses de detención por ello, explicó. ¿Eso es? Harry preguntó enojado. Obviamente la maldición podría haberla matado o habría salido mucho más rápido, agregó a sabiendas. Dumbledore dio el castigo personalmente, reveló Bellatrix. No es de extrañar por qué las cosas se van a cagar, tienes una detención sangrienta por intento de asesinato, exclamó por dentro. Estúpido idiota de ojos brillantes, gruñó. Oh, ¿no eres un fanático de las luces, exultante líder entonces? Bellatrix, cuestionada, visualmente sorprendida por su arrebato. Harry negó con la cabeza. No creo que sea un mal tipo, pero ciertamente no es el anciano santo que la gente cree que es, proclamó a sabiendas, habiendo experimentado la naturaleza secreta y algo manipuladora del hombre a lo largo de su vida. Eres una sorpresa, Potter, respondió Bellatrix con una sonrisa. Y estaba yo pensando que eras como el resto de los Gryffindor, haciendo cola para lamer sus botas, agregó burlonamente. Nunca me atraparás lamiendo las botas de nadie, juró Harry con firmeza. Vivo por mi propia moral y hago lo que es mejor para mí y para aquellos que me importan, se encogió de hombros. Bellatrix en realidad le sonrió, lo que lo inquietó un poco. Ahora que es algo que puedo respetar, el mundo está lleno de personas que quieren admirar a alguien y no ser su propia persona, suspiró. Harry asintió con la cabeza. ¿Vamos a terminar con esto entonces? Preguntó. Bellatrix solo asintió y los dos se acomodaron para completar su trabajo. Poco después de 1 hora más tarde, ambos completaron la tarea y se separaron, acordando reunirse a la misma hora y lugar la semana siguiente. Harry dejó la reunión sintiéndose bastante confundido y experimentando emociones encontradas. Aunque sabía que realmente había disfrutado el tiempo con ella, por extraño que pareciera en su propia mente, no lo admitiría para sí mismo, no podía admitirlo para sí mismo y ciertamente no admitiría que estaba ansioso por hacerlo. Volver a verla la próxima semana. Por mucho que le molestara, al menos podía reconocer que ella era interesante y su humor era muy similar al suyo.
Parecía que tenían bastante en común, pero sabía que eso no duraría mucho con el tiempo. Sabía exactamente en qué se iba a convertir y le disgustaba incluso pensar en las similitudes que compartían. Es solo hasta Navidad, se recordó con firmeza. Entró en la torre y se unió a James y Remus en sus asientos habituales que estaban claramente paralizados por algo. Evidentemente, Peter todavía estaba con Rookwood, así que no sintió la necesidad de preguntar por el niño. ¿Qué está pasando? Les preguntó a los dos con el ceño fruncido. Solo mira, instruyó James. Es un maldito oro, se rió, señalando al otro lado de la sala común donde Sirius estaba sentado con Marlene. Harry notó que Sirius tenía un tono rojo muy profundo y Marlene parecía más divertida de lo que Harry la había visto hasta ahora. De repente, se escuchó el sonido de la música romántica de violín en toda la habitación y Sirius se puso de pie, claramente furioso, y se dirigió hacia donde estaban sentados. ¿Podrías detenerlo? Es insoportable, suplicó. No tiene nada que ver conmigo, Canuto, respondió James, levantando las manos para demostrar su inocencia. Acabo de regresar, señaló Harry. Trabajo de arrimancia. Remus se encogió de hombros. Sirius gimió débilmente antes de regresar a la esquina en la derrota. Los tres del otro se echaron a reír. ¿Qué hiciste? Harry le preguntó a James divertido. No fui yo. James se ahogó, señalando a Remus. El hombre lobo se inclinó hacia adelante y llamó a los otros dos más cerca. Puse un encanto en un violín para tocar la música cada vez que se usa la palabra maldición, la encogí y la pegué debajo de la mesa, explicó con orgullo. La cuestión es que solo tienen que sentarse en otro lugar y se detendrá, se rió. Te va a matar, proclamó Harry. ¿Vas a decirle? Preguntó Remus. Buen punto, admitió Harry. Pasaron el resto de la noche entretenidos por los brotes espontáneos de música que sonaron en toda la habitación y ocultaron de sus miradas a Sirius en su camino. Su punto de quiebre llegó cuando Marlene intentó arrastrarlo a sus pies para bailar y él se negó rotundamente e irrumpió en el dormitorio y cerró la puerta detrás de él, sin salir por el resto de la noche. Le tomó 3 días calmarse lo suficiente como para comenzar a hablar con ellos nuevamente, pero incluso entonces estaba claro que estaba planeando vengarse. Harry decidió que lo ayudaría y le ofreció al niño sus servicios y una idea, a lo que Sirius accedió de inmediato. Les tomó otros 3 días resolver todos los detalles de la broma, pero finalmente estuvieron listos para poner en práctica su plan, para deleite de Sirius, que no podía esperar para recuperar el suyo. Esperaron a que el resto del grupo se durmiera y se pusieron a trabajar en todo lo que había que hacer para lograrlo. Una vez que estuvieron satisfechos de que todo estaba en su lugar, se acostaron, con la intención de levantarse temprano para poder presenciar los resultados. Harry se despertó antes que el resto de sus compañeros de dormitorio y despertó a un Sirius somnoliento e irritable, que pronto se animó cuando le recordó lo que iba a suceder. La pareja se preparó para el día lo más rápido y silencioso posible antes de dirigirse a la puerta para dirigirse a la sala común. Fue entonces cuando Harry fue golpeado con otra onda cerebral y despertó cuidadosamente a Peter. Baja a la sala común lo antes posible y trae tu cámara, le susurró al chico. No despiertes a James, agregó con firmeza. Peter simplemente mostró una mirada de desconcierto, pero asintió con la cabeza antes de que Harry y Sirius salieran de la habitación. 10 minutos más tarde se les unieron Peter y Remus, que también se habían despertado en el momento en que se fueron. ¿Qué está pasando? Preguntó el hombre lobo con el ceño fruncido. Solo espera, respondió Harry con una sonrisa. 5 minutos después, la primera señal de que su plan había funcionado era evidente. Para entonces, la sala común se había llenado con la mayor parte de la casa y se volvieron nerviosamente hacia la escalera cuando un rugido de orejas sonó en toda la torre. Harry. James gritó furiosamente. Voy a matarte, añadió enojado. ¿Qué has hecho? Remus preguntó preocupado. Mira, Harry instruyó simplemente. Peter, prepara la cámara. Sirius lucía una excitada mirada de anticipación que lo hizo temblar de alegría. Pasaron unos momentos más antes de que se escuchara el ruido de varios golpes sordos cuando James cayó por las escaleras y se derramó en la sala común, aterrizando en el suelo. La vista del niño hizo reír a toda la habitación mientras se ponía de pie y miraba a sus compañeros de dormitorio con la sorpresa y la ira grabadas en la cara. Su cabello y cejas ahora eran tan gruesos que apenas se podían ver sus ojos y ahora tenía un lunar muy por encima de su labio superior.
Sus orejas habían crecido a un tamaño cómico y su nariz estaba en un estado similar. Sin embargo, la guinda del pastel fue la camiseta que llevaba, que simplemente decía: The Ugly Twin. La presencia se hizo evidente cuando Harry se acercó a él y se quitó la chaqueta, revelando la misma camisa que decía The Pretty Twin. Dick eso se rió entre dientes mientras envolvía su brazo alrededor del otro chico, asintiendo con la cabeza hacia Peter mientras lo hacía. Peter asintió como señal y tomó una foto de la pareja, entregándole a Harry la foto tal como estaba impresa. «Uno para el álbum familiar, ¿no te parece?», le preguntó a James, quien simplemente lo miró con el ceño fruncido. «¿Por qué me harías esto?», él gruñó. «Venganza por la broma con la que conseguiste a Sirius cuando me conoció». Harry se encogió de hombros. «Pero eso fue hace semanas», se quejó James. Sí, Sirius estuvo de acuerdo con una sonrisa. «Aunque tenía que llevarte de vuelta». James hizo un puchero. «Bueno, ¿cuándo diablos desaparecerá?», preguntó desesperado. «Tal vez unas horas», supuso Sirius. «Pero la camiseta en un día o dos», agregó con incertidumbre. James solo sacudió la cabeza y se dirigió de nuevo a la habitación del dormitorio, claramente no contento con el resto de ellos. «¿Sabes? Podría enviar esto a mamá y papá», reflexionó Harry en voz alta, recordándose a sí mismo que de todos modos tenía que escribirles. «¿Te das cuenta de que no dejará que esto mienta?», interrumpió Remus. «Lo hará», respondió Harry con confianza. «Si no, lo empeorará mucho». Remus sacudió la cabeza y suspiró. «Eso espero», declaró. «No queremos bromearnos cuando todavía no hemos recibido a nadie más», señaló. «A Joe», Harry le recordó simplemente. Los otros tres chicos sonrieron al pensar en lo que estaban planeando. Descanso. El martes por la noche llegó rápidamente ya que la semana había pasado volando. Planificar y llevar a cabo la broma junto con el entrenamiento, practicar Quidditch y trabajar en el encanto Patronus con los demás había dejado a Harry continuamente ocupado, aunque logró hacer tiempo para ayudar a Lily con su proyecto cuando podía. Llegó al aula habitual antes de Bellatrix y tenía todo listo para comenzar antes de que ella llegara, lo que hizo 5 minutos después, y el dúo se estableció para comenzar los hechizos asignados para la semana. «¿Sabes? No has preguntado ni una sola vez sobre mí en todo el tiempo que hemos pasado juntos», señaló Bellatrix. Harry frunció el ceño al pensar que se dio cuenta de que ella tenía razón, no le había preguntado nada. «Probablemente porque sé todo lo que necesito», reflexionó. Oak admitió, colocando su pluma sobre el escritorio. «¿Qué es lo que quieres hacer cuando termines la escuela?», preguntó, genuinamente interesado en los sueños y ambiciones de la niña antes de que se convirtiera en una asesina en masa. Bellatrix se tocó la barbilla con el extremo de la pluma, claramente pensando mucho en la pregunta. «Tal vez un duelista, o me gustaría escribir mis propios libros», respondió con incertidumbre. Uno de los dos agregó sonando un poco más segura. La revelación duelista no sorprendió a Harry en lo más mínimo. A pesar de que estaba completamente loca, podía respetar el hecho de que ella era muy formidable con una varita mágica por lo que había visto. Sin embargo, el hecho de que ella estuviera considerando escribir sus propios libros lo sorprendió, que él no había esperado nada. «Interesante», respondió. «¿Qué hay de tu familia?», preguntó más. Por supuesto, él sabía que Narcisa era su hermana y que ella tenía otra que terminaría siendo la madre de Tonks. «Tengo 2 hermanas, Narcisa y Andrómeda», comenzó Bellatrix, con los ojos llenos de cuidado y amor por las dos, algo de lo que Harry ni siquiera podía entender que ella entendía. «Andy está en el año por encima de nosotros y está planeando ser abogada, y creo que Cissy será una sanadora, es muy cariñosa y buena con las pociones», explicó, claramente orgullosa de sus hermanos. «¿Y tus padres?», Harry preguntó con curiosidad. «Mi madre es genial y siempre nos anima a hacer lo que queramos y lo que nos hará felices», dijo Bellatrix con cariño. «Mi padre quiere que seamos las amas de casa perfectas y que nos casemos en una rica familia de sangre pura», agregó con una sonrisa burlancia. Harry dijo inexpresivo. «Nos haría casarnos con imbéciles como los Malfoy si pudiera», continuó disgustada. «Deberías saber todo esto, tu madre es negra después de todo», señaló. «No he conocido a ninguno de los negros», le recordó Harry. «Apenas he estado en casa desde que tenía 11 años, ni siquiera conocí a Sirius hasta un par de semanas antes de que comenzara el año escolar», explicó. «¿Por qué viniste aquí?», Bellatrix cuestionó.
Debido a lo que está sucediendo allá afuera, quería estar más cerca de casa, por si acaso, respondió enigmáticamente. Bellatrix asintió entendiendo. ¿Entonces aún no has conocido a mi abuelo? Ella preguntó con una sonrisa. Harry solo sacudió la cabeza. Definitivamente querrá conocerte, eres su sobrino, le informó. Regulus le escribió el primer día aquí para contarle todo sobre ti, concluyó con una sonrisa. Harry simplemente se encogió de hombros. No conocía al hombre, pero supuso que no era la persona más agradable, incluso si era el hermano de su abuela. Los dos se establecieron en el trabajo y lo completaron con su facilidad habitual, apreciando y respetando el conocimiento que cada uno tenía entre ellos y rara vez necesitaban consultar un libro. Salieron de la sala para dirigirse a sus respectivas salas comunes, acordando una vez más encontrarse en el mismo lugar a la misma hora la próxima semana. Harry entró en la sala común de Gryffindor y tomó su lugar con Remus y James en su esquina, ambos inmersos en su propio trabajo. ¿No te entretienen Sirius y Marlene esta semana?, preguntó mientras tomaba asiento. No, son aburridos ahora. James suspiró. Parece que Sirius ha aprendido a tolerarla, agregó decepcionado. Harry lanzó una mirada hacia la pareja en cuestión y notó que James tenía razón, la pareja parecía estar trabajando de manera amigable. Sacudió la cabeza. ¿Dónde está Peter?, preguntó. Regresó hace un tiempo y fue a la biblioteca a hacer algunas cosas para pociones. Remus se encogió de hombros. ¿Cómo estuvo tu tiempo con la viuda negra?, respondió con una sonrisa. Realmente igual que siempre, respondió Harry. Hacemos el trabajo y vamos por caminos separados y ella no ha tratado de maldecirme todavía, explicó. Eso es lo mejor que puedes esperar, supongo, intervino James. Harry asintió con la cabeza. Hasta ahora, las cosas habían ido mucho mejor de lo que él creía posible con la chica. Él disfrutaba bastante su compañía y compartían intereses similares, curiosamente. Ciertamente había visto un lado de ella que nunca pensó que lo haría y a regañadientes aceptó que en realidad era bastante agradable en un lugar que él no entendía. De ninguna manera eran amigos, pero tampoco eran enemigos. Parecía que ambos al menos se habían sorprendido el uno con el otro y habían creado algo similar a una relación de trabajo efectiva y agradable, algo de lo que Harry estaba bastante contento de ser parte, ya que ambos tenían una cantidad considerable para ofrecerse. ¿Has estado practicando?, preguntó a los demás, refiriéndose a su trabajo en el Encanto Patronus. Sí, pero estoy empezando a sentirme débil, así que no está funcionando, suspiró Remus. Eso le recordó a Harry que faltaba solo un par de días para la luna llena y que aún no había logrado completar su transformación, aunque sabía que estaba muy cerca y tenía que admitir que la ayuda de Peter había sido invaluable para él. Tengo un escudo brumoso que comienza a formarse, interrumpió James con orgullo. Sin embargo, es agotador, concluyó exasperado. Lo es, acordó Harry. Pero se hace más fácil con la práctica, aseguró al niño. Espero tener mi transformación hecha antes del viernes, trabajaré en ella durante los próximos días, agregó en un susurro a Remus. El niño le sonrió agradecido a Harry. Gracias, respondió sinceramente. Realmente hace que sea más fácil tener a estos muchachos a mi alrededor, finalizó genuinamente. Entonces me aseguraré de hacerlo, prometió Harry. Descanso. De hecho, trabajó incansablemente durante los siguientes 2 días y logró completar el cambio, aunque sabía que tendría que seguir trabajando en ello para que pareciera tan fácil como había sido testigo de Sirius, McGonagall e incluso Peter en el pasado. Harry se sentó con el resto del grupo en la sala común cuando Remus se fue al ala del hospital, observado por los demás que estaban claramente preocupados por su amigo. Eso estaba muy claro para Harry. A pesar de lo mucho que se burlaban y se atormentaban entre sí, eran los mejores amigos y se preocupaban el uno por el otro más que cualquier otra cosa. Nunca es más fácil verlo en ese estado, Sirius habló emocionalmente, rompiendo el silencio que había caído a su alrededor. No, no lo hace, acordó James de todo corazón. Daría cualquier cosa por mejorarlo, declaró con tristeza. Por eso trabajamos tan duro en nuestras formas, explicó mientras se volvía para mirar a Harry. Le preguntamos si había algo que pudiéramos hacer para ayudarlo y dijo que deseaba que pudiéramos estar con él durante el día, así que encontramos la manera, terminó con seriedad. Y significa el mundo para él, respondió Harry a sabiendas. Lo hace, estuvo de acuerdo Sirius. Siempre nos dice lo agradecido que está, agregó sacudiendo la cabeza.
Pero lo hacemos porque es nuestro amigo Peter, susurró, claramente en sus pensamientos. Harry asintió con la cabeza. Creo que deberíamos ser buenos para ir a la cabaña, murmuró James. Sirius, lleva a Peter debajo de mi capa y yo iré con Harry, le indicó. El grupo salió de la sala común y entró a un baño un poco por el pasillo antes de ponerse las capas y salir a los jardines. ¿Sabes qué hacer con la gusano?, susurró James mientras se acercaban al sauce Whomping. Harry escuchó un suave chirrido y vio a una rata saltar hacia el tronco y presionar el nudo en la parte inferior antes de desaparecer en el túnel de abajo. Vamos, está a salvo ahora, James aseguró a Harry mientras comenzaba a guiarlos hacia el árbol. Entraron en el túnel y se quitaron las capas antes de encender sus varitas y dirigirse al final donde estaba la entrada a la cabaña. Harry no pudo evitar pensar en el tiempo durante el tercer año cuando hizo este viaje y mentalmente se pateó a sí mismo por lo estúpido que había sido. Debería haber dejado que Remus y Sirius mataran a la rata entonces, ciertamente habría ahorrado tantos problemas si no hubiera sido tan moral y justo en aquel entonces, días y moralejas que estaban muy por detrás de él ahora. Entraron en la cabaña y los otros tres inmediatamente se volvieron para mirarlo, claramente esperando algo. ¿Bien? Sirius preguntó con impaciencia. ¿Bien qué? Harry preguntó con el ceño fruncido. Muéstranos, exigió James. Harry suspiró y sacudió el suyo, pero comenzó a enfocarse en los cambios que necesitaba que su cuerpo hiciera. Le llevó alrededor de 30 segundos completarlo, pero sabía que lo había hecho bien cuando vio la expresión de confusión en la cara de James y una de asombro en la de Peter y Sirius. ¿Qué eres? James cuestionó con un ceño ignorante. Un testral, Peter susurró, completamente asombrado. Harry volvió a su forma humana y suspiró. Sí, pero si tú y Sirius pueden verme, entonces significa que todos pueden, explicó. Comprensible, interrumpió Sirius. Nadie sabe mucho acerca de ellos y sin duda tienen su propio tipo de magia, pero maldita sea, eso es genial, terminó incrédulo. Eso será muy útil, agregó James. En realidad puedes volar, ninguno de nosotros puede, señaló. Por favor, ignora la necesidad de comerme, Peter suplicó preocupado, causando que los otros tres se echaran a reír. No te preocupes, Peter, es más probable que coma James o Sirius, una comida mucho más satisfactoria, consoló al niño. Será mejor que no, advirtió Sirius. No, no tú, decidió Harry. Pareces tener sarna. Hoy, protestó Sirius acaloradamente. Creo que Moni se acerca, interrumpió James. Remus entró en la cabaña luciendo terrible. Estaba pálido, tembloroso y sudando profusamente y sonrió a pesar de ver que todos habían venido a pasar la noche con él. ¿Cómo te sientes, Mooni?, preguntó James, claramente preocupado por el chico. Igual que siempre, Bronx, respondió Remus con una débil sonrisa. Veamos entonces, exigió, volviéndose para mirar a Harry. Harry asintió e hizo el cambio, haciendo que los ojos de Remus se abrieran en reconocimiento. Eso es muy impresionante, declaró. También me hace sentir más seguro salir allí, agregó sinceramente señalando hacia el bosque. Estarás bien, Mooni, le aseguró Sirius. No dejaríamos que nada te suceda a ti ni a nadie más. Lo sé, Canuto, Remus suspiró. Solo desearía que no tuviéramos que hacer esto. Bueno, lo hacemos, así que hagámoslo lo mejor que siempre lo hemos hecho, sugirió James, dándole palmaditas en la espalda a su amigo. Gracias, chicos, ¿saben qué significa todo para mí que hagan esto bien?, preguntó. Algo que nos dices cada mes, señaló James. Pero sí, lo sabemos, agregó suavemente. El niño comenzó a temblar un poco más violentamente y James se alejó. Cambio, instruyó, y pronto los otros cuatro estaban en sus sienas. Harry observó con una mezcla de horror y completa simpatía cómo Remus cayó al suelo y comenzó a gritar cuando su cuerpo comenzó a convulsionarse y cambiar de un niño de 16 años a uno de un grotesco híbrido humano-lobo. Una vez que se completó el cambio, la criatura simplemente tembló en el suelo por un momento y gimió, claramente con mucho dolor. Sirius gimió con tristeza cuando James comenzó a tocar el suelo con irritación, esperando que se parara. Varios minutos después lo hizo y lanzó un aullido de ira y dolor antes de dirigir su atención a los demás en la habitación, sus ojos congelados en una mirada calculadora sobre Harry. El hombre lobo se acercó a él y comenzó a oler con curiosidad en un intento por discernir si el olor era familiar y si el animal frente a él era una amenaza de alguna manera.
Evidentemente, decidió que no era así y se dio la vuelta y decidió que quería pelear con Sirius, quien felizmente cumplió. Después de algún tiempo, salieron a los terrenos de la escuela y condujeron al hombre lobo al bosque donde pasaron la noche simplemente corriendo a través de los árboles y disfrutando del aire fresco y nocturno en sus formas, asegurándose de que regresaran a la cabaña con suficiente tiempo. Antes de que saliera el sol. Harry estaba tan feliz como recordaba haber estado en toda su vida. Había escuchado tanto de Sirius como de Remus lo especiales que eran estos momentos, pero la descripción de ninguna manera le hizo justicia a la experiencia real y se deleitó con ese sentimiento cuando el niño regresó al dormitorio, bajo el disfraz de las capas, para conseguir algo. Necesitaba descansar. Descanso. El fin de semana llegó y se fue con el grupo relajándose y recuperándose de su noche en el bosque. Remus en particular estaba exhausto, como siempre lo estaba después de la luna llena, pero estaba de muy buen humor. Algo definitivamente había cambiado dentro de ellos y se habían acercado más que nunca al haber experimentado lo más sagrado para ellos y Harry ahora formando parte de eso había formado un nuevo tipo de vínculo. Aunque todos habían sido acogedores con él, Harry tenía claro que ahora habían avanzado en su relación tanto como una unidad como con cada miembro individualmente. Remus estaba tan agradecido que Harry no había cambiado de opinión acerca de él después de verlo en su peor momento, algo que lo había preocupado. Pero Harry había pasado y le había mostrado el tipo de persona que era. Era leal, cariñoso e incluso tan protector con el niño como lo era su propio hermano y tanto como los demás. Sirius lo había conocido por más tiempo, pero incluso él se había sorprendido de lo bien que Harry había lidiado con todo y ni siquiera había dudado en unirse a ellos y prometió que el secreto permanecería con él. Sirius podía ser denso a veces cuando se trataba de emociones, pero no tenía dudas de que Harry había querido decir cada palabra y realmente se preocupaba por ellos de la misma manera que se preocupaban el uno por el otro antes de que él apareciera. Peter tampoco podría estar más feliz con cómo había resultado todo e incluso miró a Harry considerablemente. Era más talentoso que todos ellos, pero no tenía nada de la arrogancia que tenían James y Sirius, aunque tenía más derecho a jactarse que ninguno de ellos. No solo respetaba al chico, sino que también le gustaba y siempre se sentía seguro a su alrededor, incluso cuando estaban cerca del Slytherin durante y después de las clases de defensa. James simplemente estaba orgulloso del otro chico y se hinchó de orgullo mientras veía a Harry interactuar con sus otros amigos. Realmente les pertenecía y se sentía como si siempre hubiera sido parte del grupo. Harry simplemente absorbió cada momento y detalle que pasó con ellos sabiendo lo especial que realmente era ser parte de todo lo que compartían, algo con lo que había soñado desde que era un niño cuando se acostaba en la cama por la noche y deseaba tener una familia. Tenía uno ahora y significaba todo para él y no permitiría que nada ni nadie se lo quitara de nuevo. Esta vez estaba listo para evitarlo, y lo haría, sin importar lo que fuera necesario. Los encantos pasaron de la manera habitual, ya que Flitwick los hizo practicar hechizos de ocultación y hacer que cada alumno lo intentara delante de la clase. Los hechizos en sí no eran particularmente difíciles de lanzar, pero podrían ser cansados de mantener si uno tenía poca experiencia con ellos. Harry había demostrado un hechizo de desilusión perfecto que lo hacía casi invisible, para deleite del profesor Flitwick. Le habían dado 20 puntos por su esfuerzo y prometió un conjunto de hechizos mucho más difíciles de intentar si continuaba impresionando como era. Las criaturas pasaron de manera similar con la clase estudiando un bebé unicornio que fue simplemente impresionante. Era de oro brillante y brillaba suavemente en la aburrida mañana de finales de septiembre. Habían recibido instrucciones de tomar nota sobre las propiedades del animal y las diferencias y similitudes que compartía con su contraparte adulta. Una lección bastante relajada y agradable para todos. La defensa, como de costumbre, se pasó discutiendo sobre una especie de criatura, esta semana siendo hombres lobo y los Slytherin los fulminaron con la mirada. Harry se había aburrido bastante de todos ellos, pero no pudo evitar la picazón que sentía simplemente maldecirlos. Rudolphus, Rabastan y Snape en particular realmente estaban probando su paciencia a veces, pero descubrió que si les sonreía realmente debajo de su piel, así que se aseguró de hacerlo a menudo. Se sintió aliviado cuando llegó el martes por la mañana y sabía que solo tenía pociones para asistir y luego podría pasar el día entrenando antes de tener que completar el trabajo de defensa con Bellatrix por la noche, como lo había hecho durante las 3 semanas anteriores.
Slughorn hizo que la clase elaborara una poción de reabastecimiento de sangre, una con la que Harry se había familiarizado a lo largo de su entrenamiento con los indescriptibles y las lecciones con Croaker, quien había insistido en que aprendió las pociones médicas más útiles, en caso de que surgiera la necesidad de prepararlas. Una vez que hubo completado eso, se dirigió a la sala de requisitos para trabajar en sus hechizos. Se había centrado en su poder y había logrado mejorar, aunque sabía que había poco más que pudiera hacer para amortiguar los hechizos físicos y de impacto, no es que realmente lo necesitara, ya que solo los usaría en combate. Situaciones y ciertamente no planeaba tomar prisioneros. Estaba llegando 10 minutos tarde cuando llegó al aula, ya que no había tenido tiempo de ducharse antes de la cena, así que se apresuró a ir antes de venir. Entró en la habitación para encontrar a Bellatrix que ya estaba trabajando en los hechizos que les habían sido asignados. Lo siento, llego tarde, estaba corriendo un poco atrás, explicó en tono de disculpa. Solo haz los dos últimos en la hoja, respondió ella irritada, sin siquiera levantar la vista para reconocerlo. ¿Qué, no hay amenazas de desmembramiento? Preguntó bromeando. Tengo cosas más importantes en las que pensar que llegar tarde, así que sigue adelante y luego podemos salir de aquí, idiota, gruñó. Harry solo sacudió la cabeza. Claramente, ella no estaba de buen humor hoy. Sacó su pergamino y los dos completaron el trabajo en silencio, con Bellatrix manteniendo su atención firmemente en lo que estaba haciendo. Hecho, declaró Harry cuando terminó de escribir la oración final. ¿Estás esperando un trofeo? Bellatrix replicó. Harry solo frunció el ceño a la chica y sacudió la cabeza. Bien, suspiró Harry. ¿A la misma hora la próxima semana? Él cuestionó. Lo que sea, respondió Bellatrix simplemente. Harry guardó sus cosas con ganas de alejarse de ella y del estado de ánimo en el que estaba. Apenas había salido al pasillo cuando sintió algo golpear contra su hombro e inmediatamente sintió sangre fluyendo de una herida profunda donde la maldición le había golpeado. Se giró solo para ver a Bellatrix furiosa mirándolo de la misma manera que su contraparte mayor en el departamento de misterios, con su varita apuntando directamente a él. Apenas la miró cuando su voz furiosa alejó su atención de la chica. ¿Pensaste que te saldrías maldeciendo, bastardo?, escupió Rudolphus Lestrange cuando salía del aula contigua. Rabastan y Snape se le unieron al instante, ya que venían de otros dos y ahora lo tenían rodeado. Instintivamente levantó un escudo de cúpula plateada que lo protegió por todos lados y gruñó furioso. Había sido engañado. La única vez que no había revisado el mapa y había sido emboscado por ellos. Estaba furioso con ellos, pero estaba más enojado consigo mismo por ser tan laxo y descuidar su nivel habitual de vigilancia. Nunca debería haber confiado en Bellatrix y porque lo había hecho, aunque era una pequeña cantidad, había pagado el precio. La pareja no estaba particularmente cerca, pero se sintió traicionado por la niña y nuevamente sintió una ola de furia que lo venció cuando los primeros hechizos impactaron contra su escudo. Por supuesto, había estado preparado para tal ataque durante su entrenamiento, pero no había considerado el hecho de que necesitaría usarlo en la escuela. Gruñó de nuevo cuando otra serie de hechizos reverberó contra su escudo y pudo escuchar gritos de ira provenientes de sus atacantes ya que su escudo ni siquiera flaqueó bajo el ataque. Cambió el control del escudo para poder mantenerlo sin varita y comenzó a girar su varita a su alrededor, construyendo su poder tanto como pudo. Después de que un tercer bálsamo golpeara su barrera, la dejó caer y se agachó, liberando su hechizo al mismo tiempo. Un sonido muy parecido al de una explosión de canon sonó en todo el castillo y el piso y las paredes a su alrededor se agrietaron bajo el poder de su hechizo. Después de que el humo y los escombros se despejaron, miró a su alrededor, con la varita lista solo para encontrar a sus 4 asaltantes completamente inconscientes e inmediatamente los ató a todos con cuerdas gruesas para asegurarse de que no pudieran atacar nuevamente si se despertaban. Acababa de terminar y estaba listo para atender su herida cuando Dumbledore, junto con todo el personal, dobló la esquina con sus varitas desenvainadas. ¿Cuál es el significado de este, señor Potter?, exigió Dumbledore. Estos bastardos me atacaron, gruñó Harry enojado. Solo me defendí y, como pueden ver, fui muy indulgente con ellos, señaló. Dio un paso más cerca del director antes de volver a hablar. La próxima vez, no lo estaré, gruñó, sus ojos brillaban peligrosamente. Dumbledore tragó profundamente antes de hablar. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente, queriendo que el chico se calmara.
Harry suspiró y sacudió la cabeza. Yo y Black estábamos haciendo nuestro trabajo de defensa durante la semana y acabábamos de terminar, comenzó. Fui a irme y ella me maldijo por la espalda y luego aparecieron estos idiotas e intentaron atacarme, concluyó. Ya veo, reflexionó Dumbledore, acariciando su barba pensativo. Tenga la seguridad de que serán castigados, señor Potter, prometió. Ahora, creo que deberías dirigirte al ala del hospital para ver eso, sugirió. Harry negó con la cabeza. Tenía una muy buena idea de cuál era la idea de Dumbledore de un castigo, pero sabía que había poco que pudiera hacer. Después de todo, él solo tenía la culpa de su laxitud y de confiar en las personas equivocadas. Lo arreglaré yo mismo, suspiró. ¿Y el profesor? Añadió a Mordlake. Como puedes entender, no trabajaré más con ella, dijo con firmeza. Por supuesto, Potter admitió. Encuentra otro par para trabajar, ofreció. Harry solo asintió y dejó a los profesores para ocuparse de los 4 Slytherin y regresó a la sala común. Entró para encontrar a todos susurrando furiosamente y mirando preocupados hacia la puerta. ¿Qué demonios fue ese ruido? Sirius preguntó cuando Harry cerró el retrato detrás. Tu maravillosa prima y algunos de sus amigos decidieron atacarme, Harry suspiró. ¿Estás bien? James preguntó preocupado. Sí, ella me maldijo por la espalda, pero tendrán un dolor de cabeza desagradable durante unos días, explicó señalando su hombro donde había sido golpeado. Mierda, deberías ir al ala del hospital, declaró Sirius. Eso es realmente profundo, agregó con una mueca. Harry negó con la cabeza. Solo ayúdame a quitarme la camisa, puedo arreglarlo yo mismo, indicó. Sirius y James se miraron, pero Remus dio un paso adelante y lo ayudó a quitarse la camisa mientras el resto de la casa miraba con morbosa curiosidad. ¿Puedes colocar la punta de mí en el centro? Le preguntó a Remus, quien inmediatamente dio su mano hacia donde tenía que estar. Luego pensó en el encanto de tejido de piel que Fillmore le había enseñado, uno que él mismo había inventado, y la herida se selló de inmediato, dejando solo una marca roja para indicar dónde había estado la herida. Aquí, déjame limpiarte, le ofreció el hombre lobo mientras comenzaba a extraer la sangre congelada. Harry, ¿de dónde sacaste todas estas cicatrices? Preguntó con las cejas arqueadas. Solo aquí y allá, respondió Harry despectivamente mientras se ponía la camisa ensangrentada. Remus compartió una mirada con los demás, pero no preguntó más. ¿Qué hechizo usaste que hizo tanto ruido? Sirius cuestionó. Es un hechizo de conmoción cerebral modificado y, dependiendo de lo poderoso que lo hagas, dejará a la gente fuera de combate por un tiempo. Imagino que estarán fuera hasta la hora del almuerzo mañana, reflexionó. ¿Estás bien, Harry? Interrumpió Lily, claramente preocupada por el chico. He tenido peor. Harry se encogió de hombros. Ahora, si me disculpan, me voy a duchar y a quitarme el olor a sangre, agregó antes de dirigirse al dormitorio. ¿De dónde vienen todas esas cicatrices? Remus le preguntó a James. No lo sé, suspiró el otro chico. No sé mucho sobre la educación de Harry y me dijeron que no preguntara, explicó. ¿Qué tipo de educación te deja luciendo así? Se preguntó Sirius en voz alta. Merlin lo sabe, susurró James tristemente. Descanso. Las pocas semanas posteriores al ataque habían pasado rápidamente para Harry cuando nuevamente se sumergió en su entrenamiento, ahora con un nuevo propósito sobre él. Había prometido que no dejaría que lo pillaran desprevenido y que se volviera vulnerable a un ataque como ese nuevamente, y su estado de ánimo había vuelto a haber sido la noche en que mataron a Sirius. Exteriormente estaba completamente impasible e inquebrantable, pero por dentro estaba furioso y continuamente tenía que tragarse la ira. Como había sospechado, al Slytherin que había intentado dañarlo solo le habían dado 2 semanas de detención cada uno, algo que no hizo nada para calmar la furia que sentía, y se había unido felizmente a James y Remus para continuar el trabajo de defensa, ahora completamente ignorando que Bellatrix existía, sin siquiera darle la más breve mirada en las lecciones. Cuando no estaba entrenando, lo que ahora era una rareza, pasaba tiempo con los merodeadores como lo había hecho, pero también más tiempo con Lily, ayudándola con su proyecto y simplemente conociendo a la niña, algo que estaba disfrutando mucho. Hoy fue el primer partido de la temporada de Quidditch y Gryffindor se enfrentó a Slytherin, quien sin duda buscaría su sangre después de haberlos maldecido y dejado en un estado bastante lamentable durante varios días después.
Resulta que había puesto mucho más poder en su hechizo de lo que pretendía y el grupo había estado inconsciente durante casi 2 días y había pasado una semana recuperándose en el ala del hospital. Suspiró cuando Fang le dio al equipo la señal de que ya era hora de salir. Dejó de pensar en todos los otros pensamientos que lo habían estado atormentando y usó sus habilidades de oclumancia en todo su potencial para concentrarse en atrapar la Snitch, algo que Fang le había indicado que recibiera lo antes posible, si Gryffindor estaba por delante curso. Con una verificación final de que tenía todo, salió de los vestuarios y salió al aire cuando entró en el estadio. Descanso. Lily observó con una mezcla de asombro y horror cómo Harry evitaba todo lo que el equipo de Slytherin le estaba lanzando. Bluehears intenta simplemente arrojarlo de su escoba y engañarlo con sus obvios intentos de causarle daño. Sin embargo, parecía tomarlo todo con calma y no se inmutó por lo que el otro equipo estaba tratando de lograr. Ya había masticado la mayor parte de sus uñas lo más lejos que pudo de su preocupación y una vez más gritó y se cubrió los ojos cuando él se zambulló desde varias docenas de pies para evitar otro ataque de los hermanos Lestrange que estaban completamente enfocados en él, para nada. Molestaba que estaban perdiendo por 200 puntos. Parece que Lily está enamorada del nuevo Potter, bromeó Marlene. Lily simplemente frunció el ceño a la chica antes de suspirar y sacudir la cabeza. Realmente no es así, dijo, sonando más que un poco decepcionada. Oh, sal de ahí, exclamó Malene. Es hermoso, es inteligente y solo míralo volar, el chico lo tiene todo, agregó. Lo sé, respondió Lily acaloradamente. Y todo me dice que me gustaría así, pero simplemente no, explicó, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo puedes no quererlo? Alice interrumpió incrédulamente. Pasan tanto tiempo juntos también, ni siquiera ha tratado de coquetear contigo. Ni una sola vez. Lily se encogió de hombros. Pero tampoco con él. Siento que debería gustarme, pero cada vez que trato de pensar en él de esa manera, algo me dice que está mal, explicó. No lo entiendo porque él es todo lo que quiero en alguien, pero simplemente no puede ser él. Quiero decir que me preocupo por él más de lo que lo he hecho con alguien más, pero simplemente no me gusta, finalizó con tristeza. Bueno, ¿cómo es entonces? Marlene preguntó con el ceño fruncido. Siento que soy su hermana o algo así, respondió Lily con incertidumbre. Entonces ¿no te importaría si alguien más saliera con él? Preguntó Alice. No dejaría que ninguno de ustedes se acerque a él, sé cómo eres, respondió Lily a sabiendas, frunciendo el ceño a la pareja. Ok, bueno, ¿qué tal si fuera una joven bruja inocente, como Estia, es hermosa y nunca tuvo novio? Alice preguntó. No lo sé, siento que solo necesito protegerlo, susurró Lily. Pero es obvio que él no lo necesita, agregó, claramente frustrada por sus propios pensamientos. No entiendo nada, declaró Marlene. Yo tampoco, admitió Lily tristemente. Descanso. Bellatrix observó con los ojos entrecerrados cómo Potter avergonzaba a su equipo de la casa una y otra vez y, aunque estaba furiosa con él, tenía que admitir que era más que un poco impresionante en una escoba. Ella sacudió la cabeza y pensó en las últimas semanas, ya que todo había salido mal. No tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido. Simplemente se había ido a su encuentro y se despertó 2 días después con la noticia de que lo había atacado, algo que nunca tuvo la intención de hacer. Incluso le había dicho lo mismo a Dumbledore, pero el hombre claramente no le creía, especialmente cuando los Lestrange y Snape usaron la misma excusa. Al principio le había dolido que él creyera que lo haría de buena gana. Nunca había tenido un trabajo fácil para hacer amigos, en parte debido a la reputación de su familia y en parte porque no era una persona muy abierta. Se dio cuenta rápidamente de que su casa estaba llena de imbéciles con los que no deseaba pasar tiempo, pero eso la había dejado bastante sola, con lo que simplemente siguió y se centró en su trabajo escolar. Pero luego Potter apareció y él realmente entendió su sentido del humor y, a pesar del hecho de que había preconcebido ideas sobre el tipo de persona que era, se fueron rápidamente y ella realmente disfrutó de su compañía, aunque no lo admitió. Era inteligente, incluso más que ella, admitió a regañadientes, y era divertido y nunca la había mirado de manera indeseada ni había intentado nada más que coqueteo tentativo y bromas de bienvenida. Pero eso había sido entonces y esto era ahora. Ahora estaba furiosa con él por simplemente negarse a trabajar con ella y ni siquiera intentar escucharla. El chico ni siquiera la había mirado en ningún momento, siempre salía de la clase primero y no se encontraba por ningún lado una vez que se había ido. Sin embargo, hoy sería diferente.
Hoy Bellatrix Black tendría su opinión y le daría una parte de su mente, sin importar lo que tuviera que hacer. Descanso. Harry se paró bajo la corriente de agua caliente en el cambio después de un juego largo y agotador contra el equipo de Slytherin con Gryffindor que ganó 400 puntos. No tenía prisa por irse, ya que disfrutaba de una de las cosas más simples de la vida. Una ducha de agua caliente para ayudar a aliviar los dolores y molestias que había acumulado durante la última semana al esforzarse al máximo. Finalmente, cerró el agua y salió del cubículo, se secó y se puso ropa interior y pantalones limpios antes de sentarse en un banco. Respiró hondo y absorbió la paz y la tranquilidad mientras el resto del equipo se había ido hace un tiempo. Realmente se había esforzado más que nunca. Sabía que había sido un poco negligente con su entrenamiento desde que había llegado a Hogwarts, pero esos días ciertamente habían quedado atrás. Se había vuelto más vicioso, menos vacilante y más peligroso en su búsqueda por ser el mejor luchador que podía ser. Cualquier emoción que sintió fue tragada como había aprendido a hacer antes de venir aquí. Después de todo, era lo mejor, tenía un trabajo que hacer y no había nada que se interpusiera en su camino. Oyó crujir la puerta del vestuario cuando se abrió y su varita estaba en su mano de inmediato, apuntando a la persona que ahora estaba parada en la puerta. ¿Ven a tener otra oportunidad?, preguntó neutralmente, aunque había entrecerrado los ojos. Por amor de Dios, Potter, si quisiera maldecirte, ¿crees que pediría ayuda a los Lestrange de todas las personas? Lo haría yo misma, dijo Bellatrix enojada. Eso es exactamente lo que harías, tú y tu futuro esposo. Se enfureció por dentro. No dijo nada pero mantuvo la vista en la chica. No tengo idea de lo que pasó esa noche, salí de la sala común para conocerte y eso es todo lo que recuerdo, explicó con irritación. Harry solo se encogió de hombros. Una excusa probable, respondió internamente. ¿Esa es la excusa que le diste a Dumbledore?, preguntó. Es la verdad, Bellatrix respondió acaloradamente. Rudolphus y el resto dijeron lo mismo, agregó con desprecio. ¿Por qué estás aquí? No es que realmente importe, Harry le respondió. Bellatrix tragó profundamente y en realidad parecía un poco herida, una expresión que cambió rápidamente a ira. Bien, se encogió de hombros. Se dio la vuelta pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes? Pensé que eras diferente, murmuró ella. Resulta que eres como todos los demás, un prejuicio e ignorante imbécil, terminó antes de salir de la habitación y dejar a Harry solo una vez más. En lo que respectaba a Harry, no importaba si ella estaba diciendo la verdad, pero sabía que estaba más enojado consigo mismo por haber sido atrapado que por ella. Era Bellatrix Black, la futura señora Lestrange, que se había llevado a la persona más importante que había tenido. Sabía que estaba siendo un completo idiota para ella, pero no correría el mismo riesgo que había vuelto y ya lo había mordido. Simplemente no pudo. De todos modos, era solo algo temporal, tan pronto como llegara la Navidad no tendrían razón para volver a hablar, se recordó. Lo único que admitiría de mala gana era que extrañaba trabajar con ella. Trabajar con James y Remus estaba bien, pero no era lo mismo. Sí, se reirían y bromearían, pero parecía que faltaba algo y el hecho era que era Bellatrix y Harry era muy consciente de ello. Había algo en ella que no entendía. Era algo que le atraía y que en realidad hacía que la perspectiva de completar el tedioso trabajo fuera agradable y algo que esperar. No sabía exactamente de qué se trataba Bellatrix Black que tenía este efecto en él, pero era algo que extrañaba tener. Él sacudió la cabeza con firmeza. Es mejor así, reiteró mientras empujaba los recuerdos de ella y de la mujer loca en la que se convertiría en el frente de su mente. Descanso. Halloween llegó a Hogwarts y el grupo de niños, menos Remus, que había tenido un cambio particularmente agotador este mes, anticipaba ansiosamente la fiesta de la noche donde se realizaría su primera broma del año. A Harry se le había encomendado la tarea de completar el trabajo de encantamiento en todo lo que lo necesitaba, principalmente para ocultar los hechizos de transfiguración que Sirius y James habían colocado en los objetos. Peter había trabajado incansablemente en las pociones que necesitarían durante las últimas 2 semanas y ahora todo estaba listo. Todo lo que quedaba era que se sentaran y disfrutaran de los frutos de su trabajo. Las cosas habían sido agitadas para Harry con la suma de todo el trabajo que habían puesto en la broma, pero lo había tomado todo con calma. Había continuado su riguroso régimen de entrenamiento y logró completar toda su tarea sin ningún problema.
La verdad era que se mantenía ocupado a propósito para que sus pensamientos no divagaran en cosas en las que ya no quería pensar, pero había momentos en que estar ocupado no era suficiente y esos pensamientos surgían y se veía obligado a tragar profundamente y trabajar a través de sus tácticas de oclumancia para deshacerse de ellas. La única cosa que realmente logró hacerlo sonreír fue la noche en que había pasado su próxima aventura con los merodeadores en sus formas de animales para ayudar a Remus en su cambio mensual. El otro chico lo había nombrado oficialmente como un merodeador totalmente certificado y le había dado su propio apodo. Sombra, simplemente porque apenas podía ser visto en la noche, solo sus ojos esmeraldas eran visibles. Incluso se habían esforzado por agregar su nombre a su versión del mapa, ya que solo James sabía que Harry tenía uno propio. Llegó el momento de la fiesta y el grupo se dirigió al gran comedor. Los 4 asistentes estaban ansiosos y nerviosos por ver si todo sería exitoso y qué tan exitoso sería. Harry entró en la habitación y vio a Bellatrix, quien simplemente le entrecerró los ojos, algo que ella se había acostumbrado a hacer en la rara ocasión en que se veían el uno al otro. Por lo que Harry había escuchado, ella había maldecido bastante a Rudolphus y a los demás y había conseguido un mes extra de detención, por lo que no era el único que ya no estaba en su buena voluntad. Había aprendido a ignorar la animosidad que claramente tenía por él e incluso ahora simplemente sacudió la cabeza antes de sentarse para esperar a que comenzara el espectáculo. La habitación había sido decorada para la ocasión como siempre la recordaba. Había murciélagos encantados volando alrededor de sus cabezas y varias docenas de calabazas repartidas por todo el salón junto con varias otras decoraciones encantadas. Los fantasmas de Hogwarts también se deslizaban por la habitación tratando de asustar a los estudiantes desprevenidos, con peeves, por supuesto, llevándose demasiado lejos arrojando dulces a la gente, lo que lo obligó a salir de la habitación por un furioso varón sangriento. Según lo planeado, pasaron unos 15 minutos después de que Dumbledore tomó su primer sorbo de su copa cuando las primeras señales de que su plan había sido exitoso se vieron como un espeso humo verde envolvió rápidamente la totalidad de la mesa del personal, ocultándolas de la vista. Muchos de los estudiantes miraban el humo, nerviosos por los acontecimientos inusuales que estaban ocurriendo. Finalmente, fue despejado, evidentemente por Dumbledore que estaba parado, agarrando su varita y luciendo nada cómico. De hecho, toda la mesa del personal había sido afectada, para el deleite de los 4 Gryffindor. Una vez que la conmoción se había desvanecido, toda la sala se echó a reír cuando el profesor comenzó a darse cuenta de lo que había sucedido y comenzó a señalarse el uno al otro con urgencia. ¿Estás haciendo esto, Albus? Siseó McGonagall. Dumbledore sacudió la cabeza. Te aseguro, Minerva, que no tiene nada que ver conmigo, parece que somos víctimas de una broma práctica, suspiró. Aunque haces un buen pollo, si puedo ser tan audaz, agregó con una sonrisa. ¿Cómo es eso posible? Pensé que podrías detectar tanta magia. McGonagall cuestionó con el ceño fruncido. Por desgracia, creo que los hechizos de ocultación fueron hechos a la perfección, incluso yo no era consciente de ellos, explicó. McGonagall y Flitwick miraron de inmediato hacia la mesa de Gryffindor, donde los merodeadores estaban encorvados, claramente en un ataque de risa. Impresionante, el profesor Flitwick chilló sinceramente. Filius, tu cabello es verde y tienes una cara naranja, señaló McGonagall. Creo que es un ompa-lompa, interrumpió el profesor Burbage con diversión. ¿Un qué? McGonagall preguntó. Pequeños hombres de color naranja del Ompalán, es una cosa mugle, respondió Burbage despectivamente. ¿Qué se supone que debo ser? Hagrid preguntó. Burbage suspiró. Creo que se supone que eres un gran pie, una criatura mugle del mito, explicó. Hagrid se puso serio. Parece que tengo algunas detenciones que repartir, McGonagall se quejó mientras se levantaba. Ahora, Minerva, todo se hace en broma, estoy seguro de que desaparecerá pronto, dijo Dumbledore, tratando de aplacar a la mujer. McGonagall suspiró. Supongo que es una magia bastante impresionante, admitió. De hecho lo es, acordó Dumbledore. Serán 10 puntos para cada persona involucrada, gritó en voz alta y dirigió su atención a las 4 gafas de la hora de la casa para ver el aumento de Gryffindor en los puntos dados. Justo como pensaba, gruñó McGonagall. Harry y los demás observaron con pura alegría cómo los resultados de sus esfuerzos se podían ver frente a ellos.
La mayoría del personal lo había tomado con buena naturaleza, pero algunos estaban claramente infelices. Mordlake en particular parecía asesino cuando el conde Drácula y Slughorn les dieron un gesto respetuoso al aceptar el hecho de que había sido vestido como una morsa real. Dumbledore era actualmente el capitán Garfio y Merrytouch se había convertido en un payaso muy espeluznante. No puedo creer que lo hayamos logrado, exclamó Sirius. Y fuimos recompensados por eso, agregó James, sacudiendo la cabeza en estado de shock. Te dije que era mejor así, señaló Harry. Y ahora sabemos que el de Navidad también funcionará, pero podemos agregarlo para mejorarlo, pero necesitaremos a Remus para eso, terminó enigmáticamente. Los ojos del otro chico se iluminaron ante la perspectiva de mejorar lo que ya habían logrado, así que Harry les explicó su idea sabiendo que no le darían un momento de paz hasta que lo hiciera. Descanso. Al día siguiente, Harry puso tiempo extra en su entrenamiento, ya que se había ayudado a sí mismo con porciones adicionales de tarta de melaza en la fiesta y había interrumpido su sesión ayer debido a la tarea que había descuidado mientras preparaba la broma. La mañana en la transfiguración había ido lo mejor que podían haber esperado y, aunque McGonagall estaba claramente descontenta con ellos, lograron pasar su clase sin provocar su ira. Suspiró aliviado cuando terminó su trabajo de hechizo para el día y se quitó la camiseta chamuscada y rasgada que se había convertido de esta manera por sus esfuerzos, dejándolo con los pantalones de chándal mugle, sus zapatillas y un chaleco. Salió de la sala de requisitos con la intención de ducharse y ponerse al día con los demás que habían ido a sus otras lecciones. Peter Aerbolog y James y Sirius Ancien Runes con Remus todavía en el ala del hospital recuperándose. Entró en la sala común para encontrarlo sorprendentemente lleno y frunció el ceño ante el sombrío estado de ánimo que podía sentir impregnando a las personas situadas. Harry. Lily gritó cuando lo vio y corrió a su encuentro en la entrada. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿No lo sabes? Ella regresó preocupada. ¿Sabes qué? Él cuestionó. Peter te ha estado mirando, James está en el ala del hospital, fue atacado, explicó apresuradamente. Harry inmediatamente se giró y salió de la habitación, corriendo hacia el ala del hospital, su corazón se alojó en algún lugar profundo de su estómago con miedo. Irrumpió en la habitación para ser recibido al ver a Sirius, Peter, Dumbledore y los padres Potter, que se veían culpables, junto con otros miembros del personal. Harry. Dora suspiró, claramente aliviada de verlo. Se acercó a la cama y se tragó un bulto al ver al niño en ella. James estaba pálido, muy pálido y sudando profusamente, con la espalda muy vendada, pensó que estaban empapados en sangre. Hemos logrado frenar el sangrado, pero no se detendrá, explicó la matrona. ¿Qué pasó?, exigió Harry en un tono peligrosamente casual. James iba a la biblioteca después de Runes y yo vine a ver a Remus, respondió Sirius. ¿Quién lo hizo?, Harry preguntó más, ya tenía una muy buena idea de quiénes eran los perpetradores. Rudolphus y Snape, gruñó Sirius. Ahora señor Black, no tenemos prueba de eso, interrumpió Dumbledore. Sirius llamó la atención de Harry y pronunció la palabra mapa para confirmar que sabía quién era. Así que no vas a hacer nada, dijo Harry enojado al director. Se escapan con 2 semanas de detención por atacarme y se escapan libres por esto, agregó. Dumbledore suspiró. ¿Qué es esto? Charlus irrumpió enojado. Han hecho esto antes y todavía están aquí. Me temo que sin una confesión no hay pruebas ya que nadie fue testigo del ataque, explicó Dumbledore. Harry gruñó. Y te preguntas por qué todo va a ir a la mierda, dijo neutralmente, sacudiendo la cabeza. Se salen con la suya aquí, no aprenden, Dumbledore, explicó. Eres demasiado blando, terminó severamente. Ahora, señor Potter, son niños, merecen la oportunidad de cambiar sus costumbres y aprender de sus errores, intentó el director. ¿Y cuántas veces deben cometer estos errores Albus antes de aprender?, McGonagall dijo. Dumbledore solo sacudió su cabeza. Entonces, intentan matarlo y no harás nada, siseó Harry, su ira comenzó a aumentar. Míralo, ordenó. Está medio muerto y no actuarás, ¿has revisado sus varitas?, preguntó furiosamente. No puedo hacer eso sin que sus padres estén presentes e imagino que les quitarían los hechizos, respondió Dumbledore. Esto no hizo nada para apaciguar a Harry y su ira continuó hirviendo dentro de él, sus ojos comenzaron a brillar peligrosamente. ¿Entonces una confesión lo hará?, preguntó casualmente.
Me temo que es lo único que funcionará, suspiró Dumbledore. Bien, Harry estuvo de acuerdo y salió de la habitación rápidamente. Mierda, maldijo Charlus. Tenemos que ir tras Eldor, advirtió con urgencia. Los miembros del personal junto con los Potter, Sirius y Peter siguieron a Harry desde la habitación, sin saber qué iba a hacer. Harry salió del ala del hospital y tomó algunos accesos directos al gran comedor donde los estudiantes estaban cenando inmediatamente al ver a los Lestrange y Snape riéndose, claramente por lo que le habían hecho a James. Rabastan lo vio primero y alertó a los otros dos de su presencia y los tres se pusieron de pie y sacaron sus varitas. ¿Vienes por venganza? Rudolphus se burló. La sala quedó en silencio mientras observaban los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos, ninguno de ellos quitó el foco de atención de Harry y los Slytherin. Harry simplemente les sonrió a los tres y, como era de esperar, atacaron primero con Rabastan disparando y un hechizo naranja que simplemente golpeó hacia él, golpeándolo directamente en la cara. El niño simplemente cayó al suelo cojeando, sus ojos, oídos, nariz y boca goteando sangre. Antes de que cualquiera de los otros dos pudiera reaccionar, Harry disparó un poderoso golpeador hacia Snape y agitó su varita en un movimiento hacia arriba y convocó a Rudolphus hacia él con el chico dejando caer su varita en el aire. Snape intentó erigir un escudo, pero el hechizo lo atravesó como si no estuviera allí, lo atrapó en el hombro y lo hizo estrellarse contra la pared. Rudolphus aterrizó frente a Harry y lo agarró por el cuello, lo arrastró a sus pies y colocó su varita entre los ojos. Ahora, ¿cuál de ustedes bastardos maldijo a mi hermano? Preguntó casualmente. Ahora no me mientas o comenzaré a romper huesos, advirtió con un susurro. Fue entonces cuando llegaron los ocupantes del ala del hospital y miraron sorprendidos lo que vieron. Tanto Rabastan como Snape no estaban en buen estado y Harry tenía a Rudolphus por el cuello, claramente intentando obtener información del niño. Doria había sido la primera en la habitación y había captado las últimas palabras que Harry dijo y ella se llenó de preocupación, no queriendo que Harry se metiera en más problemas. Harry, por favor no lo hagas, llamó débilmente. Harry la ignoró y continuó su interrogatorio. Fue Snape. Rudolphus jadeó. Usó una maldición que inventó, agregó frenéticamente. ¿Qué maldición? Exigió Harry. No lo sé, pero dijo que no parará de sangrar hasta que sea contrarrestado. Se ahogó. Harry sintió que su ira se desbordaba. Entonces los bastardos habían tratado de matarlo. El extremo de su varita comenzó a chamuscar la piel entre los ojos de Rudolphus y siseó de dolor. Dumbledore intentó dar un paso adelante, pero fue detenido por el firme agarre de Charlus, quien sacó su varita mientras tiraba del director hacia atrás. No intervendrás, siseó. Tu falta de inacción ha causado esto y ahora es un asunto familiar, no me hagas maldecirte, amenazó. Harry llamó Dorea nuevamente. Por favor, detente, él te dijo lo que querías saber, por favor, hazlo por mí, suplicó. Harry miró a la mujer y tragó profundamente, no quería molestarla más de lo que ella estaba. Tienes mucha suerte de que mi madre esté aquí, le susurró a Rudolphus mientras se volvía para mirarlo. Acercó al niño para que estuvieran casi nariz a nariz antes de volver a hablar. Pero si miras a mi hermano de una manera que no me gusta de nuevo, te voy a desollar vivo, ¿entendido? Le preguntó al chico. Rudolphus tragó saliva y gimió antes de asentir. Bien, gruñó Harry y dejó que el niño cayera al suelo donde se sacudió sin control. Luego se dirigió hacia la mesa de Slytherin, los ocupantes lo evitaron mientras lo hacía y despertó a Snape, arrastrando al niño a sus pies y guiándolo hacia la puerta. Es posible que desee obtener ayuda del otro Lestrange, le sugirió a Dumbledore. ¿Todavía crees que puede ser redimido después de disparar esa maldición? Añadió irritado. Dumbledore reconoció la maldición de inmediato y logró contrarrestarla a tiempo para que no causara demasiados problemas. Unos pocos días en el ala del hospital y unas pocas pociones de reabastecimiento de sangre serían suficientes. Definitivamente más para él de lo que parece, reflexionó Bellatrix, completamente en shock por lo que había visto. Descanso. Los siguientes días fueron particularmente difíciles para Harry, su familia y amigos mientras esperaban que James recuperara la conciencia. Snape había aplicado a regañadientes la maldición contraria y le habían confiscado su varita, solo para permitir que la tomara para sus lecciones y había sido detenido todas las noches durante el resto del año. El mismo Harry había recibido un mes de detención, pero no le importó. Lo único que le importaba era que James estaba a salvo, nada más le importaba en este momento.
Parecía que todos en Gryffindor habían ido a visitar al niño y todos parecían estar manejando el estallido de Harry mejor de lo que había previsto. La mayoría afirmaba que si no hubiera hecho lo que hizo, James probablemente habría muerto. Entendieron que él había sido emocional y probablemente no habría actuado de la manera en que lo hizo en circunstancias normales, aún viéndolo como el chico siempre educado que siempre había sido con todos ellos. Fue al tercer día que James finalmente se despertó y miró a todos los reunidos con el ceño fruncido. No me perdí la Navidad, ¿verdad? Preguntó preocupado. James, es solo noviembre, explicó Dora. ¿Entonces todavía estamos encendidos? Cuestionó mirando hacia el resto del merodeador. ¿Por qué exactamente, señor Potter? McGonagall preguntó sospechosamente. Nada, profesor, ¿estás seguro de que no está delirando? Sirius le preguntó a la matrona. Harry suspiró aliviado y simplemente se durmió en la silla en la que estaba sentado y se había negado a irse en los últimos días. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Final capítulo 4.